Hola y bienvenido. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, a un lugar donde las escalas que conocemos en la Tierra se disuelven en algo mucho más vasto, algo que desafía nuestra comprensión cotidiana pero que al mismo tiempo nos invita a soñar. Imagina por un momento que estás flotando suavemente en el espacio, mirando hacia atrás a nuestro pequeño mundo azul, y luego, lentamente, giras tu mirada hacia el gigante que ha estado vigilando silenciosamente nuestro sistema solar durante miles de millones de años. Júpiter. Ese nombre por sí solo evoca imágenes de inmensidad, de tormentas que podrían tragarse continentes enteros, de un mundo tan grande que nuestra mente lucha por comprender verdaderamente su escala. Y sin embargo, aquí estamos, tú y yo, a punto de embarcarnos en un viaje contemplativo hacia las profundidades de esta maravilla cósmica, explorando no solo su tamaño físico, sino lo que significa para nosotros, pequeños seres en un planeta que podría perderse en las nubes de este gigante. Si estás disfrutando de este viaje cósmico, me encantaría que le dieras like a este video y te suscribieras al canal para más exploraciones del universo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Qué hora es donde te encuentras? Me fascina pensar que, mientras algunos de ustedes se preparan para dormir, otros pueden estar comenzando su día, todos unidos por esta curiosidad compartida sobre los misterios del cosmos. Es una pregunta que puede parecer simple al principio, casi trivial. ¿Qué tan grande es realmente Júpiter comparado con la Tierra? Pero a medida que profundizamos en esta comparación, comenzamos a descubrir que no es solo una cuestión de números o estadísticas. Es una invitación a reconsiderar nuestro lugar en el universo, a maravillarnos con las proporciones que existen más allá de nuestra experiencia diaria. Considera esto por un momento. Si la Tierra fuera del tamaño de una canica, una pequeña esfera azul y verde que podrías sostener entre tu pulgar y tu índice, Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto. Pero incluso esta comparación, por útil que sea, no captura verdaderamente la enormidad de la diferencia, porque cuando hablamos de volumen, cuando consideramos el espacio tridimensional que ocupa cada mundo, la disparidad se vuelve casi incomprensible. Podrías colocar más de 1.300 tierras dentro de Júpiter. 1.300. Deja que ese número se asiente suavemente en tu mente por un momento. Cada una de esas tierras podría contener todos los océanos que conocemos, todas las montañas, todos los desiertos, todas las ciudades, toda la historia humana, y aún así, apenas estaríamos llenando el volumen de este único planeta gigante. Pero quizás lo que es aún más fascinante es que Júpiter no es solo grande en términos de tamaño físico. Su influencia se extiende mucho más allá de sus nubes visibles, creando un reino de gravedad y magnetismo que afecta a todo lo que lo rodea. Su campo gravitacional es tan poderoso que actúa como un pastor cósmico, guiando asteroides y cometas, protegiéndonos de muchos impactos potenciales que de otro modo podrían dirigirse hacia la Tierra. En cierto sentido, Júpiter es nuestro guardián silencioso, un gigante benevolente que ha estado moldeando y protegiendo nuestro vecindario cósmico durante eones. Y mientras contemplamos estas vastas escalas, mientras permitimos que nuestras mentes se expandan para abarcar estas proporciones cósmicas, algo hermoso comienza a suceder. Empezamos a ver nuestro propio mundo con nuevos ojos. La Tierra, con toda su diversidad, con toda su vida, con todos sus ecosistemas intrincadamente entrelazados, se revela como algo precioso y raro. No es solo otro planeta, es un oasis perfectamente proporcionado en la inmensidad del espacio. Su tamaño, que puede parecer diminuto comparado con Júpiter, es exactamente el correcto para mantener la atmósfera que respiramos, para permitir el ciclo del agua que sustenta la vida, para crear las condiciones perfectas que han permitido que la conciencia misma emerja y contemple su lugar en el universo. Ahora, mientras te acomodas más profundamente en tu espacio de descanso, mientras tu respiración se vuelve más lenta y regular, quiero que imagines que estás flotando en el espacio entre la Tierra y Júpiter. No hay sonido aquí, solo el silencio perfecto del vacío. A tu izquierda ves nuestro mundo natal, una joya azul brillante contra la oscuridad, sus continentes apenas visibles bajo remolinos de nubes blancas. A tu derecha, Júpiter domina tu campo de visión, sus bandas de nubes en tonos de crema, marrón y óxido, moviéndose lentamente, hipnóticamente, cada banda más ancha que el diámetro de la Tierra. Entre estos dos mundos, flotas pacíficamente, sin peso, sin prisa, simplemente observando, simplemente siendo testigo de esta extraordinaria diferencia de escala.
La atmósfera de Júpiter es en sí misma un reino de maravillas que desafía nuestra comprensión terrestre. Mientras que nuestra atmósfera se extiende apenas unos cientos de kilómetros antes de desvanecerse en el espacio, la de Júpiter se sumerge profundamente en el planeta, transformándose gradualmente de gas a líquido bajo presiones inimaginables. No hay superficie sólida como la conocemos en la Tierra. En su lugar, hay una transición gradual de estados de la materia que nuestra experiencia cotidiana no puede comprender completamente. Si de alguna manera pudieras descender a través de las nubes de Júpiter, experimentarías un viaje que ningún ser humano podría sobrevivir, pero que podemos explorar con nuestra imaginación. Al principio, las nubes superiores serían frías, mucho más frías que cualquier lugar en la Tierra, compuestas de cristales de amoníaco que brillan con la luz distante del Sol. Medida que desciendes, la presión aumenta, la temperatura sube y las nubes cambian de composición. Pasarías a través de capas de hidrosulfuro de amonio, luego vapor de agua, cada capa con sus propias características únicas, sus propios patrones de movimiento, sus propias tormentas. Y hablando de tormentas, ninguna conversación sobre Júpiter estaría completa sin maravillarse con la Gran Mancha Roja, esa tormenta icónica que ha estado girando durante al menos 350 años, posiblemente mucho más. La Gran Mancha Roja es una tormenta anticiclónica, girando en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur de Júpiter, pero decir que es una tormenta es como decir que el Océano Pacífico es un charco. Esta tormenta es tan grande que podrías colocar 2 o 3 tierras dentro de ella. 2 o 3 planetas enteros cabrían dentro de una sola tormenta. Los vientos en sus bordes alcanzan velocidades de más de 400 kilómetros por hora, más rápidos que los huracanes más poderosos jamás registrados en la Tierra. Y sin embargo, a pesar de su violencia, hay algo profundamente meditativo en observarla, en ver sus patrones en espiral, en contemplar su longevidad. Esta tormenta ha existido desde antes de que Estados Unidos fuera una nación, desde antes de la Revolución Industrial, desde antes de que comprendiéramos siquiera qué era Júpiter realmente. Generación tras generación de humanos han nacido, vivido sus vidas completas y fallecido, mientras esta tormenta continuaba girando silenciosamente en un mundo a cientos de millones de kilómetros de distancia. Es un recordatorio humilde de las escalas de tiempo cósmicas, de la paciencia del universo, de procesos que operan más allá de la urgencia de la experiencia humana. Si todavía estás aquí conmigo, me encantaría saber qué has encontrado más fascinante hasta ahora. ¿Es la escala incomprensible? ¿La longevidad de la Gran Mancha Roja? ¿O quizás es simplemente la realización de cuán pequeños y preciosos somos en este vasto cosmos? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos nuestro viaje juntos. Pero Júpiter guarda aún más secretos en sus profundidades. A medida que desciendes más allá de las nubes visibles, entrando en reinos de presión y temperatura extremas, el hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo, comienza a comportarse de maneras que desafían nuestra intuición. Bajo las inmensas presiones en el interior de Júpiter, el hidrógeno se transforma en algo llamado hidrógeno metálico, un estado de la materia que no existe naturalmente en ningún lugar de la Tierra. Este hidrógeno metálico conduce electricidad como un metal, creando corrientes eléctricas masivas que generan el campo magnético más poderoso de cualquier planeta en nuestro sistema solar. Este campo magnético se extiende mucho más allá del planeta mismo, creando una magnetosfera que, si fuera visible a simple vista desde la Tierra, aparecería más grande que la luna llena en nuestro cielo. Dentro de esta magnetosfera, partículas cargadas quedan atrapadas, creando cinturones de radiación que son miles de veces más intensos que los cinturones de Van Allen de la Tierra. Cualquier nave espacial que viaje a Júpiter debe estar especialmente protegida contra esta radiación, y cualquier futura misión humana a las lunas de Júpiter tendría que lidiar con este entorno hostil. Y sin embargo, a pesar de estos extremos, o quizás debido a ellos, Júpiter juega un papel crucial en hacer que la Tierra sea habitable. Su inmensa gravedad actúa como una aspiradora cósmica, atrayendo o desviando muchos asteroides y cometas que de otro modo podrían impactar nuestro planeta. El evento más dramático de este tipo que hemos presenciado fue en 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 se estrelló contra Júpiter. El cometa se había roto en múltiples fragmentos, y durante varios días observamos cómo estos fragmentos se sumergían en la atmósfera de Júpiter,
cada impacto liberando energía equivalente a millones de bombas nucleares. Las cicatrices dejadas por estos impactos fueron visibles durante meses, algunas tan grandes como la Tierra misma. Fue un recordatorio sobrio de las fuerzas violentas que aún operan en nuestro sistema solar y del papel protector que Júpiter desempeña para los planetas interiores. Sin Júpiter, la tasa de impactos de asteroides en la Tierra podría ser significativamente mayor, posiblemente haciendo que el desarrollo de vida compleja fuera mucho más difícil, si no imposible. Mientras contemplamos el papel de Júpiter como protector, es natural preguntarse sobre los primeros días de nuestro sistema solar, cuando Júpiter estaba formándose junto con los otros planetas. Los científicos creen que Júpiter fue uno de los primeros planetas en formarse, agregando material rápidamente de la nebulosa solar primordial. Su formación temprana y crecimiento rápido le permitieron capturar grandes cantidades de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros y abundantes en el universo, antes de que la radiación del joven Sol los expulsara del sistema solar interior. Este momento en la formación de Júpiter fue crucial para la eventual aparición de la Tierra. Si Júpiter se hubiera formado en una ubicación diferente, o si hubiera migrado de manera diferente a través del sistema solar temprano, las condiciones que permitieron la formación de la Tierra podrían nunca haber ocurrido. Los modelos de formación planetaria sugieren que la gravedad de Júpiter influyó en la distribución de material en el sistema solar interior, afectando los tamaños y órbitas de los planetas terrestres, incluida nuestra Tierra. Hay algo profundamente poético en esta idea de que nuestra existencia está ligada tan íntimamente a este gigante distante. Cada respiración que tomamos, cada paso que damos en la superficie de nuestro pequeño mundo azul, es posible en parte debido a la influencia de Júpiter durante esos caóticos primeros días del sistema solar. Estamos conectados a través del tiempo y el espacio, parte de una danza cósmica que ha estado desarrollándose durante más de 4.000 millones de años. A medida que nuestra comprensión de Júpiter ha crecido a lo largo de los siglos, también lo ha hecho nuestro aprecio por las intrincadas relaciones entre los planetas de nuestro sistema solar. Los antiguos astrónomos, observando a Júpiter moverse lentamente a través del cielo nocturno, lo nombraron en honor al rey de los dioses romanos, sin saber cuán apropiado era realmente ese nombre. Júpiter verdaderamente reina sobre nuestro sistema solar en términos de masa, conteniendo más del doble de la masa de todos los demás planetas combinados. Esta dominancia gravitacional significa que Júpiter no simplemente orbita alrededor del Sol. El Sol y Júpiter orbitan alrededor de su centro de masa común, un punto que en realidad se encuentra justo fuera de la superficie del Sol. Es la única planeta en nuestro sistema solar con suficiente masa para causar este efecto notable. Cuando observamos otros sistemas estelares y detectamos exoplanetas mediante el método de velocidad radial, estamos observando el mismo tipo de bamboleo que Júpiter causa en nuestro Sol. Pero volvamos a esa comparación de escala que es el corazón de nuestra contemplación esta noche. Si pudieras conducir alrededor del ecuador de la Tierra a una velocidad constante de 100 km por hora, sin parar, te tomaría aproximadamente 400 horas, o aproximadamente 17 días. El mismo viaje alrededor del ecuador de Júpiter, a la misma velocidad, te tomaría más de 4.400 horas, o aproximadamente 6 meses. 6 meses de conducción continua solo para dar una vuelta alrededor de este gigante. Y si quisieras explorar toda la superficie de la Tierra, necesitarías cubrir aproximadamente 510 millones de kilómetros cuadrados. La superficie de Júpiter, si podemos llamarla así, ya que no tiene una superficie sólida como la Tierra, abarca más de 61.000 millones de kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente 120 veces el área de superficie de la Tierra. 120 mundos del tamaño de la Tierra podrían desplegarse lado a lado y apenas cubrirían la extensión de las nubes de Júpiter. Estas comparaciones numéricas, aunque asombrosas, apenas rozan la superficie de lo que significa realmente la escala de Júpiter, porque el tamaño no es solo una propiedad física, tiene profundas implicaciones para todo sobre el planeta. La inmensa gravedad de Júpiter significa que si de alguna manera pudieras pararte en su superficie, ignorando por un momento que no tiene una superficie sólida, pesarías aproximadamente 2,5 veces lo que pesas en la Tierra. Un humano de 70 kilogramos pesaría 175 kilogramos en Júpiter. Cada movimiento sería una lucha contra esta gravedad aplastante. Esta gravedad también afecta el tiempo mismo.
Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo pasa más lentamente en campos gravitacionales más fuertes. Aunque el efecto es minúsculo, el tiempo realmente pasa ligeramente más lento en la superficie de Júpiter que en la Tierra. Si vivieras en Júpiter durante lo que experimentaste como 70 años, habrías envejecido aproximadamente unos segundos menos que alguien que vivió el mismo periodo en la Tierra. Es una diferencia pequeña, casi imperceptible, pero es real. Otro recordatorio de cómo la masa y la gravedad dan forma a la estructura misma del espacio-tiempo. Mientras consideramos estas vastas escalas y fuerzas, es natural sentirse pequeño, quizás incluso insignificante. Pero quiero sugerir una perspectiva diferente. Sí, somos pequeños comparados con Júpiter. Sí, nuestro planeta es una mota en la inmensidad del espacio. Pero somos la mota que puede contemplar a Júpiter. Somos los seres que pueden medir su tamaño, estudiar su composición, maravillarse con su belleza y entender nuestro lugar en relación con él. En toda la inmensidad de Júpiter, con toda su masa y poder, no hay nada que pueda hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo. Pensar sobre él, imaginarlo, comprenderlo. Hay una hermosa paradoja en esto. Júpiter, con toda su grandeza física, existe en un sentido sin conciencia de sí mismo. Simplemente es. Gira, genera tormentas, influye en las órbitas de otros cuerpos, todo de acuerdo con las leyes de la física, sin intención ni conciencia. Mientras tanto, aquí en la Tierra, en seres que son incomprensiblemente pequeños en comparación, ha surgido algo extraordinario: la capacidad de observar, preguntarse y entender. Tu cerebro, que pesa solo alrededor de 1,5 kilogramos, puede contener el concepto de Júpiter, puede imaginar su escala, puede apreciar su papel en el sistema solar. Esta capacidad de comprensión, esta conciencia que poseemos, podría ser más rara en el universo que los planetas gigantes como Júpiter. Después de todo, hemos descubierto miles de exoplanetas, muchos de ellos gigantes gaseosos similares a Júpiter, orbitando otras estrellas. Pero hasta ahora, no hemos encontrado evidencia definitiva de vida en ningún otro lugar, y mucho menos vida consciente capaz de contemplar su lugar en el cosmos. Desde esta perspectiva, la Tierra, a pesar de su pequeño tamaño, alberga algo potencialmente único y precioso. Mentes capaces de alcanzar a través del vacío y comprender mundos que nunca podrían habitar físicamente. Ahora, mientras continuamos nuestro viaje a través de la noche, quiero llevarte atrás en el tiempo, a una época en que la humanidad miraba por primera vez a Júpiter, no solo como un punto de luz errante en el cielo, sino como un mundo por derecho propio. El año era 1610, y Galileo Galilei apuntó su primitivo telescopio hacia Júpiter. Lo que vio cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. No solo vio que Júpiter era un disco, no simplemente un punto de luz, sino que también notó 4 pequeños puntos de luz cerca de él. Durante varias noches, observó estos puntos moverse, cambiando de posición en relación con Júpiter. Estos fueron los primeros objetos celestes descubiertos que claramente orbitaban algo que no era la Tierra. Galileo había descubierto las 4 lunas más grandes de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto, ahora conocidas colectivamente como las lunas galileanas. Este descubrimiento fue revolucionario, proporcionando evidencia directa de que no todo en el universo orbitaba alrededor de la Tierra. Fue un momento crucial en la revolución científica, un momento en que la humanidad comenzó a comprender que nuestro mundo no era el centro de todo, sino parte de un sistema más grande y complejo. Piensa en ese momento de realización. Durante toda la historia humana hasta ese punto, con raras excepciones, la gente había asumido que la Tierra era el centro del universo. Todo lo demás, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, supuestamente giraba a nuestro alrededor. Luego, con un simple tubo con lentes de vidrio, Galileo reveló que había mundos orbitando otros mundos. De repente, el universo se volvió mucho más grande, mucho más complejo, y nosotros nos volvimos mucho más pequeños. Pero con esa disminución en nuestro tamaño cósmico percibido, vino una expansión en nuestra comprensión. Ya no éramos el centro del universo, pero éramos parte de algo mucho más grandioso de lo que habíamos imaginado. Y Júpiter, con su séquito de lunas, se convirtió en un símbolo de esta nueva comprensión. No era solo un planeta, era casi un sistema solar en miniatura, un ejemplo de cómo la gravedad organiza la materia a diferentes escalas, desde lunas orbitando planetas hasta planetas orbitando estrellas y estrellas orbitando el centro de las galaxias. A medida que los telescopios mejoraron durante los siglos siguientes,
nuestra visión de Júpiter se volvió más clara y detallada. Los astrónomos comenzaron a discernir las bandas de nubes que dan a Júpiter su apariencia distintiva, notaron la gran mancha roja y descubrieron más lunas. Para finales del siglo XIX, se conocían 5 lunas de Júpiter. Hoy conocemos 79, con más siendo descubiertas regularmente a medida que nuestras técnicas de observación mejoran. Cada una de estas lunas cuenta su propia historia sobre la escala de Júpiter. Ganímedes, la más grande, es más grande que el planeta Mercurio. Si orbitara el Sol directamente en lugar de Júpiter, la clasificaríamos como un planeta por derecho propio. Europa, ligeramente más pequeña que la luna de la Tierra, alberga un océano subsuperficial que puede contener más del doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Io, del tamaño aproximado de nuestra luna, es el cuerpo volcánicamente más activo en el sistema solar, su interior constantemente agitado por las fuerzas de marea de la inmensa gravedad de Júpiter. Estas lunas no son solo compañeras pasivas de Júpiter, están involucradas en una compleja danza gravitacional entre ellas y con su planeta padre. Las 3 lunas galileanas interiores, Io, Europa y Ganímedes, están atrapadas en lo que se llama una resonancia orbital. Por cada órbita que Ganímedes completa alrededor de Júpiter, Europa completa exactamente 2, e Io completa exactamente 4. Esta resonancia no es una coincidencia, es el resultado de las interacciones gravitacionales entre las lunas durante millones de años. Un hermoso ejemplo del orden emergente en sistemas complejos. Si todavía estás conmigo en este viaje a través del reino de Júpiter, tómate un momento para comentar qué aspecto de este planeta gigante encuentras más intrigante. ¿Son las tormentas masivas que podrían engullir mundos enteros? ¿El sistema de lunas que rivaliza con nuestro sistema solar interior en complejidad? ¿O es simplemente la escala abrumadora de todo ello? Tu curiosidad y asombro son parte de lo que hace que estas exploraciones sean significativas. Pero volvamos a esa cuestión fundamental de escala. Una forma de pensar en el tamaño de Júpiter es considerar su masa. Júpiter tiene una masa de aproximadamente 1.900 billones de kilogramos. Ese es un número tan grande que pierde significado. Así que pensémoslo de manera diferente. Júpiter es tan masivo que si tomaras todos los demás planetas de nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno, Urano y Neptuno, y los combinaras en un superplaneta, Júpiter aún sería 2 veces y media más masivo que esa combinación. Esta masa tiene profundas implicaciones para la estructura de nuestro sistema solar. Júpiter no solo orbita pasivamente alrededor del Sol, su gravedad influye en las órbitas de todos los demás cuerpos del sistema solar en algún grado. Los asteroides en el cinturón de asteroides tienen huecos en ciertas órbitas donde la influencia gravitacional de Júpiter los ha despejado. Los cometas que se aventuran demasiado cerca pueden ser capturados en nuevas órbitas o expulsados completamente del sistema solar. Incluso la órbita de la Tierra es sutilmente influenciada por Júpiter, con variaciones que ocurren durante miles de años y que pueden afectar nuestro clima a largo plazo. Hay algo profundamente meditativo en considerar estas largas escalas de tiempo y las sutiles influencias que dan forma a nuestro vecindario cósmico. Mientras te encuentras aquí, quizás preparándote para dormir, Júpiter continúa su paciente órbita alrededor del Sol, una órbita que tarda casi 12 años terrestres en completar. Cuando Júpiter regrese a la misma posición en su órbita, habrán pasado 12 años de tu vida. Los niños nacidos hoy serán preadolescentes. Las estaciones habrán ciclado 12 veces en la Tierra, mientras Júpiter completa solo un año. Esta diferencia en las escalas de tiempo nos recuerda que nuestra experiencia humana, urgente e inmediata como se siente, es solo una forma de experimentar el tiempo. Para una criatura hipotética viviendo en las nubes de Júpiter, si tal cosa pudiera existir, nuestras vidas terrestres pasarían en un parpadeo. Nuestras civilizaciones ascenderían y caerían mientras ellos experimentan lo que para ellos podría ser solo unas pocas generaciones. Por el contrario, para los microbios que viven y mueren en cuestión de horas, nuestras vidas humanas deben parecer casi eternas. Júpiter también gira sobre su eje más rápido que cualquier otro planeta del sistema solar, a pesar de ser el más grande. Un día en Júpiter dura solo unas 10 horas. Imagina eso, este mundo masivo, con un ecuador que se extiende por más de 400.000 kilómetros, completa una rotación completa en menos de la mitad del tiempo que tarda la Tierra.
Esta rápida rotación hace que Júpiter se abulte visiblemente en su ecuador, dándole una forma oblata en lugar de perfectamente esférica. El diámetro ecuatorial es aproximadamente 9.000 kilómetros mayor que el diámetro polar, una diferencia mayor que el diámetro de la Tierra misma. Esta rápida rotación también contribuye a los distintivos patrones de bandas de Júpiter. Las diferentes latitudes rotan a velocidades ligeramente diferentes, un fenómeno llamado rotación diferencial. Esto crea fuerzas de cizalladura en la atmósfera que ayudan a organizar las nubes en las bandas alternas claras y oscuras que vemos. Las bandas claras, llamadas zonas, son regiones donde el gas está ascendiendo y enfriándose, formando nubes de amoníaco de color claro. Las bandas oscuras, llamadas cinturones, son regiones donde el gas está descendiendo y calentándose, permitiéndonos ver más profundamente en la atmósfera. Entre estas bandas, en las regiones de cizalladura donde las zonas y cinturones se encuentran, se forman vórtices y tormentas. Algunos de estos son de corta duración, durando solo días o semanas. Otros, como la Gran Mancha Roja, persisten durante siglos. Hay algo casi hipnótico en ver imágenes del lapso de tiempo de estas tormentas, viendo cómo giran y evolucionan, interactúan entre sí, a veces fusionándose, a veces dividiéndose, siempre en movimiento pero nunca realmente yendo a ninguna parte. La Gran Mancha Roja misma ha estado disminuyendo durante el último siglo. Cuando se observó por primera vez de manera confiable en el siglo XIX, era lo suficientemente grande como para contener 3 tierras. Ahora, solo cabrían alrededor de 1,5 tierras. Los científicos no están seguros de si eventualmente desaparecerá por completo o si se estabilizará en un tamaño más pequeño. Es un recordatorio de que incluso las características que parecen permanentes a escala humana son transitorias a escalas de tiempo cósmicas. Mientras contemplamos estas vastas escalas de espacio y tiempo, es natural preguntarse qué más podría estar escondido en las profundidades de Júpiter. ¿Qué secretos yacen bajo esas nubes arremolinadas? Nuestro conocimiento del interior de Júpiter proviene principalmente de modelos teóricos y datos de naves espaciales, particularmente la misión Juno de la NASA, que ha estado orbitando Júpiter desde 2016. Juno ha revelado que el interior de Júpiter es aún más extraño y complejo de lo que imaginábamos. Por un lado, Júpiter puede no tener un núcleo sólido distinto como se pensaba anteriormente. En cambio, puede tener lo que los científicos llaman un núcleo difuso o diluido, una región donde los elementos pesados se mezclan gradualmente con el hidrógeno y helio circundantes en lugar de formar un límite definido. Este núcleo difuso podría extenderse hasta la mitad del radio del planeta, conteniendo entre 7 y 25 veces la masa de la Tierra en elementos pesados mezclados con hidrógeno metálico. El hidrógeno metálico en sí es una sustancia que no podemos crear o estudiar adecuadamente en la Tierra. Las presiones requeridas para convertir el hidrógeno en un metal son millones de veces mayores que la presión atmosférica al nivel del mar. En el interior de Júpiter, este hidrógeno metálico conduce electricidad, creando poderosas corrientes eléctricas que generan el campo magnético del planeta. Este campo magnético es aproximadamente 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra, tan fuerte que puede dañar la electrónica de las naves espaciales que se acercan demasiado. La misión Juno también ha revelado que las zonas y cinturones de Júpiter no son solo características superficiales, se extienden profundamente en el planeta, al menos 3.000 kilómetros por debajo del nivel superior de las nubes. Eso es más profundo que la distancia desde la superficie de la Tierra hasta el límite entre el manto y el núcleo. Estas corrientes profundas transportan una cantidad de masa equivalente a aproximadamente 3 tierras, moviéndose a velocidades de hasta 360 kilómetros por hora. Otra sorpresa de Juno fue el descubrimiento de que el campo magnético de Júpiter es mucho más complejo de lo esperado. A diferencia de la Tierra, que tiene un campo magnético relativamente simple, parecido al de un imán de barra, el campo de Júpiter es grumoso y desigual. Tiene un área particularmente intensa cerca del ecuador que los científicos han apodado la Gran Mancha Azul, no visible al ojo, sino en mapas magnéticos. Esta complejidad sugiere que los procesos que generan el campo magnético de Júpiter son fundamentalmente diferentes de los de la Tierra. Júpiter también produce más calor del que recibe del Sol. De hecho, emite aproximadamente 1,5 veces la energía que absorbe de la luz solar. Este calor extra proviene del lento enfriamiento y contracción del planeta. Júpiter todavía está liberando calor de su formación hace 4.500 millones de años, encogiéndose aproximadamente 2 centímetros por año en el proceso.
En el transcurso de la vida humana, Júpiter se encoge aproximadamente a la altura de una persona, un cambio imperceptible dado su enorme tamaño, pero un recordatorio de que incluso los planetas no son estáticos e inmutables. Este calor interno impulsa gran parte de la dinámica atmosférica de Júpiter. A diferencia de la Tierra, donde el clima es impulsado principalmente por la energía del Sol, el clima de Júpiter es impulsado tanto por el calor solar como por el calor interno. Esto crea patrones de convección que se extienden profundamente en el planeta, transportando calor desde el interior hacia las capas exteriores donde puede irradiarse al espacio. Estos patrones de convección, combinados con la rápida rotación del planeta, crean los complejos patrones climáticos que observamos. Un aspecto particularmente fascinante de Júpiter es su sistema de anillos. Sí, Júpiter tiene anillos, aunque son mucho más tenues que los famosos anillos de Saturno. Descubiertos por la nave espacial Voyager 1 en 1979, los anillos de Júpiter están compuestos principalmente de partículas de polvo expulsadas de las pequeñas lunas interiores por impactos de micrometeoritos. Estos anillos son tan tenues que son invisibles desde la Tierra excepto con los telescopios más poderosos, bajo condiciones perfectas, y aún así, solo cuando se ven con la luz del Sol detrás de ellos. El sistema de anillos consta de 3 componentes principales: un grueso toro interior de partículas conocido como el anillo de halo, un anillo principal, relativamente brillante pero excepcionalmente delgado, y un sistema de 2 anchos, gruesos y tenues anillos de Gossamer exteriores. Todo el sistema de anillos se extiende desde aproximadamente 92.000 kilómetros hasta 225.000 kilómetros del centro de Júpiter. Para poner esto en perspectiva, el anillo principal orbita a solo 55.000 kilómetros por encima de las cimas de las nubes de Júpiter, más cerca del planeta que muchos de nuestros satélites artificiales están de la Tierra. Las partículas en estos anillos no permanecen allí indefinidamente. La presión de radiación del Sol y las fuerzas electromagnéticas del campo magnético de Júpiter hacen que las partículas de polvo se desplacen lentamente en espiral hacia el planeta. Los anillos deben ser reabastecidos continuamente por nuevos impactos en las lunas pequeñas, o desaparecerían en unos pocos miles de años. Es un sistema dinámico, constantemente cambiando, aunque los cambios son demasiado lentos para que los notemos en escalas de tiempo humanas. Mientras consideramos todos estos aspectos de Júpiter, su tamaño, su composición, su sistema de lunas y anillos, sus tormentas y su campo magnético, comenzamos a apreciar que no es solo un planeta grande. Es un mundo de extremos, un lugar donde las fuerzas y escalas familiares de la Tierra son llevadas a límites casi incomprensibles, y sin embargo, es parte del mismo sistema solar que nosotros, formado a partir de la misma nebulosa, gobernado por las mismas leyes físicas, conectado a nosotros por hilos invisibles de gravedad y historia. Hay una hermosa imagen tomada por la nave espacial Cassini en 2013, mientras orbitaba Saturno, que muestra a la Tierra como un pequeño punto azul más allá de los anillos de Saturno. En esa imagen, toda la historia humana, cada persona que ha vivido, cada civilización que ha surgido y caído, está contenida en ese único píxel de luz. Júpiter aparece en la misma imagen como un punto ligeramente más grande, pero aún así, solo un punto. Desde la distancia de Saturno, incluso la vasta diferencia de tamaño entre la Tierra y Júpiter se vuelve apenas perceptible. Esta perspectiva es humillante y elevadora al mismo tiempo. Humillante porque nos muestra cuán pequeños somos realmente en la gran escala del cosmos. Elevadora porque nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, un sistema solar, una galaxia, un universo lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a explorar y entender. Y Júpiter, en toda su inmensidad, es nuestro vecino en este viaje cósmico, un compañero gigante que ha dado forma a nuestro pasado y continúa influyendo en nuestro presente. Mientras yaces allí, quizás con los ojos cerrados ahora, dejando que tu mente deambule a través de estas vastas escalas, quiero que imagines una vez más que estás flotando en el espacio. Pero esta vez, no estás entre la Tierra y Júpiter. En cambio, estás muy por encima del plano del sistema solar, mirando hacia abajo a la danza de los planetas alrededor del Sol. Desde esta perspectiva, puedes ver la Tierra, un pequeño punto azul, trazando su camino anual alrededor de nuestra estrella. Más lejos, ves a Júpiter, moviéndose más lentamente, majestuosamente, su órbita tan grande que la órbita de la Tierra podría caber dentro de ella 5 veces.
Observa durante un momento mientras los planetas se mueven en su ballet eterno. Mira cómo la Tierra completa órbita tras órbita, mientras Júpiter avanza lentamente. Ve cómo los otros planetas, cada uno a su propio ritmo, tejen sus caminos alrededor del Sol. No hay sonido aquí, no hay urgencia, solo el movimiento silencioso e interminable de mundos a través del vacío. Es una danza que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años, y continuará durante miles de millones más, mucho después de que nosotros y toda nuestra especie hayamos desaparecido. En esta gran escala de tiempo, nuestras vidas son verdaderamente efímeras, destellos de conciencia en la vasta noche, cósmica. Pero qué destellos tan gloriosos somos. En nuestro breve tiempo, hemos mirado hacia arriba a las estrellas y nos hemos preguntado qué son. Hemos construido instrumentos para extender nuestros sentidos a través del vacío. Hemos enviado emisarios robóticos a visitar mundos que nunca podremos pisar. Hemos tomado la luz de Júpiter, luz que viajó durante más de 40 minutos a través del espacio para alcanzarnos, y la hemos utilizado para descifrar la composición de sus nubes, la fuerza de sus vientos, la estructura de su interior. A través del estudio de Júpiter y otros planetas, hemos aprendido no solo sobre ellos, sino sobre nosotros mismos. Hemos llegado a entender que la Tierra no es solo un planeta entre muchos, sino un mundo único y precioso, perfectamente adecuado para la vida tal como la conocemos. La escala de Júpiter nos ayuda a apreciar la escala justa de la Tierra, no demasiado grande, no demasiado pequeña, no demasiado caliente, no demasiado fría, no demasiada gravedad, no muy poca, justo lo correcto para que surjan océanos de agua líquida, para que evolucionen atmósferas ricas en oxígeno, para que florezca la vida en millones de formas. Y entonces, mientras contemplamos la verdadera escala de Júpiter comparada con la Tierra, no estamos solo aprendiendo sobre tamaños y masas, distancias y composiciones. Estamos aprendiendo sobre nuestro lugar en el universo, sobre la preciosidad de nuestro mundo natal, sobre las vastas escalas de espacio y tiempo en las que existimos. Estamos aprendiendo que ser pequeño no es lo mismo que ser insignificante, que en un cosmos de gigantes como Júpiter, es el pequeño y frágil mundo de la Tierra el que ha producido algo verdaderamente notable, mentes capaces de comprender el cosmos mismo. Júpiter continuará su órbita silenciosa mucho después de que esta noche haya pasado, mucho después de que te hayas dormido y despertado de nuevo. Continuará girando, sus tormentas arremolinándose, sus lunas orbitando, su campo magnético pulsando con energía invisible, y en todo ese tiempo permanecerá vasto e inconsciente, un gigante que no sabe de su propia grandeza. Pero tú sabes, tú, en tu pequeñez, contienes el conocimiento de la inmensidad de Júpiter. Llevas dentro de tu mente un mapa del sistema solar, una comprensión de las fuerzas que lo moldean, un aprecio por las escalas involucradas. Mientras continúas tu viaje hacia el sueño, lleva contigo este pensamiento. En todo el universo conocido, con todos sus miles de millones de galaxias, cada una conteniendo miles de millones de estrellas, muchas con planetas propios, no conocemos ningún otro lugar donde exista una mente capaz de contemplar la diferencia de escala entre la Tierra y Júpiter. Puede haber otros tales lugares, probablemente los hay, pero por ahora, por lo que sabemos con certeza, somos únicos. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo, capaz de medir, comparar y maravillarse con las escalas de los mundos. El sistema joviano, como a veces se llama a Júpiter y sus lunas, es casi como un sistema solar en miniatura dentro de nuestro sistema solar más grande. Las 4 lunas galileanas solas presentan una diversidad increíble de mundos. Io, la más interna de las grandes lunas, es un mundo torturado por las fuerzas de marea. La inmensa gravedad de Júpiter, junto con los tirones gravitacionales de Europa y Ganímedes, flexiona y estira Io, calentando su interior a través de la fricción. Este calentamiento impulsa el vulcanismo más activo en el sistema solar. Más de 400 volcanes activos salpican la superficie de Io, algunos arrojando penachos de azufre y dióxido de azufre a cientos de kilómetros en el espacio. La superficie de Io está constantemente siendo renovada por este vulcanismo. No hay cráteres de impacto visibles, porque cualquier cráter que se forme es rápidamente enterrado bajo nuevos flujos de lava o depósitos volcánicos. Toda la superficie de Io se vuelca cada pocos millones de años, haciéndola geológicamente la superficie más joven del sistema solar.
Los colores de Io, amarillos, naranjas, rojos, blancos, negros, verdes, provienen de diferentes formas de azufre y compuestos de azufre a varias temperaturas. Es un mundo que parece más arte abstracto que un cuerpo planetario real. Moviéndonos hacia afuera desde Io, encontramos a Europa, quizás la más intrigante de las lunas de Júpiter, desde la perspectiva de la vida potencial. Europa es ligeramente más pequeña que la luna de la Tierra, pero ahí es donde terminan las similitudes. Europa está cubierta por una capa de hielo de agua, debajo de la cual se encuentra un océano de agua líquida. Este océano, mantenido líquido por el mismo calentamiento de marea que impulsa los volcanes de Io, aunque en menor grado, puede contener más del doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados. La superficie de Europa cuenta una historia de actividad geológica continua. Largas grietas lineales cruzan la superficie, algunas extendiéndose por miles de kilómetros. Estas grietas a menudo muestran desplazamiento, donde un lado se ha movido en relación con el otro, similar a las fallas transformantes en la Tierra. Algunas regiones muestran evidencia de que el agua líquida del océano subsuperficial ha brotado a través de grietas en el hielo, depositando material fresco en la superficie. Hay incluso evidencia de placas tectónicas de hielo, con algunas regiones de la corteza siendo recicladas de nuevo en el interior. La posibilidad de vida en el océano de Europa es una de las perspectivas más emocionantes en la astrobiología. En la Tierra, encontramos vida donde quiera que haya agua líquida, incluso en los ambientes más extremos. El océano de Europa ha existido durante potencialmente miles de millones de años, tiempo más que suficiente para que la vida evolucione si las condiciones son adecuadas. El calentamiento de marea proporcionaría energía, y la interacción entre el océano y el manto rocoso de la Luna podría proporcionar los nutrientes químicos necesarios para la vida. Ganímedes, la siguiente luna hacia afuera y la luna más grande del sistema solar, es un mundo de contrastes. Es la única luna conocida que tiene su propio campo magnético, lo que sugiere que tiene un núcleo de hierro líquido como la Tierra. La superficie de Ganímedes muestra dos tipos distintos de terreno: regiones oscuras muy antiguas y altamente craterizadas, y regiones más jóvenes y brillantes marcadas por surcos y crestas. Como Europa, Ganímedes probablemente tiene un océano subsuperficial, aunque está enterrado bajo una capa mucho más gruesa de hielo. Calisto, la más externa de las lunas galileanas, es quizás la más enigmática. Su superficie es la más fuertemente craterizada de cualquier cuerpo en el sistema solar, lo que sugiere que ha cambiado poco desde su formación. Sin embargo, los datos magnéticos sugieren que Calisto también puede tener un océano subsuperficial. A diferencia de las otras lunas galileanas, Calisto orbita lo suficientemente lejos de Júpiter como para estar fuera de los cinturones de radiación más intensos del planeta, lo que la convierte en un objetivo potencial para la futura exploración humana del sistema joviano. Más allá de las lunas galileanas, Júpiter tiene docenas de lunas más pequeñas. Algunas de estas son probablemente asteroides capturados, rocas que vagaron demasiado cerca y fueron atrapadas por la gravedad de Júpiter. Otras pueden ser fragmentos de colisiones antiguas. Estas lunas menores vienen en varios grupos, algunos orbitando en la misma dirección que la rotación de Júpiter, progrado, otros orbitando en la dirección opuesta, retrógrado. Las lunas retrógradas son casi ciertamente objetos capturados, ya que es casi imposible que se formen en su lugar orbitando hacia atrás. El estudio de las lunas de Júpiter nos ha enseñado mucho sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas de satélites. Las grandes lunas galileanas probablemente se formaron a partir de un disco de material alrededor del joven Júpiter, similar a cómo los planetas se formaron a partir del disco alrededor del Sol. Este disco habría sido alimentado por material que fluía hacia Júpiter durante su formación. A medida que Júpiter crecía, su disco circunplanetario también crecía, eventualmente volviéndose lo suficientemente masivo como para que la gravedad comenzara a agrupar material en lunas. La formación de las lunas de Júpiter probablemente fue un proceso complejo y dinámico. Los modelos sugieren que pueden haberse formado y perdido múltiples generaciones de lunas antes de que el sistema actual se estableciera. Las lunas tempranas pueden haber migrado en espiral hacia Júpiter y haber sido destruidas, su material reciclado en nuevas lunas. Las lunas galileanas actuales representan la generación final, los supervivientes de este proceso caótico. Si todavía estás aquí, viajando conmigo a través del reino de Júpiter, me encantaría saber qué parte de este viaje ha capturado más tu imaginación.
¿Es la escala incomprensible del propio Júpiter? ¿La diversidad de sus lunas? ¿La posibilidad de vida en el océano de Europa? ¿O es simplemente el asombro de saber que todos estos mundos existen ahí fuera, girando silenciosamente en la oscuridad, esperando nuestra exploración continua? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos nuestro viaje juntos a través de la noche cósmica. La exploración de Júpiter por naves espaciales ha sido una de las grandes aventuras de la era espacial. La primera nave en visitar Júpiter fue Pioneer 10 en 1973, seguida por Pioneer 11 en 1974. Estas naves proporcionaron nuestras primeras vistas de cerca del planeta gigante, revelando la complejidad de su atmósfera y la intensidad de su entorno de radiación. Pero fueron las naves Voyager, lanzadas en 1977, las que realmente transformaron nuestra comprensión de Júpiter. Voyager 1 y Voyager 2 llegaron a Júpiter en 1979, enviando miles de imágenes y vastas cantidades de datos. Descubrieron los anillos de Júpiter, revelaron la actividad volcánica de Io, sugirieron la presencia del océano de Europa y mostraron la complejidad de la magnetosfera de Júpiter. Las imágenes de Voyager se convirtieron en icónicas, mostrando a Júpiter no solo como un punto de luz en el cielo, sino como un mundo complejo y dinámico con su propio sistema de lunas y anillos. La nave espacial Galileo, lanzada en 1989 y llegando a Júpiter en 1995, fue la primera en orbitar el planeta gigante. Durante 8 años, Galileo estudió Júpiter y sus lunas en detalle sin precedentes. Lanzó una sonda en la atmósfera de Júpiter, que transmitió datos durante 58 minutos, mientras descendía a través de las nubes antes de ser destruida por el calor y la presión. Galileo confirmó la presencia del océano de Europa, descubrió océanos en Ganímedes y Calisto, y proporcionó evidencia de que Júpiter tiene un núcleo sólido, aunque uno mucho más pequeño de lo esperado. Más recientemente, la nave espacial Juno, que llegó a Júpiter en 2016, ha estado estudiando el planeta desde una órbita polar única, que la lleva muy cerca de las cimas de las nubes antes de balancearla hacia afuera, más allá de las órbitas de las lunas galileanas. Juno está diseñada para mirar a través de las nubes de Júpiter para estudiar su estructura interior, campo magnético y auroras. Ha revelado que los cinturones y zonas de Júpiter se extienden profundamente en el planeta, que el núcleo es más difuso de lo esperado y que el campo magnético es sorprendentemente complejo. Las futuras misiones a Júpiter prometen revelar aún más. La misión Europa Clipper de la NASA, programada para lanzarse en los próximos años, realizará múltiples sobrevuelos de Europa para estudiar su océano subsuperficial y evaluar su habitabilidad. La misión JUICE, Jupiter Easy Moons Explorer, de la Agencia Espacial Europea, estudiará Ganímedes, Calisto y Europa, eventualmente entrando en órbita alrededor de Ganímedes. Estas misiones buscarán signos de vida, mapearán los interiores de las lunas y estudiarán sus interacciones con la magnetosfera de Júpiter. Pero incluso con todas nuestras naves espaciales y telescopios, Júpiter guarda muchos de sus secretos cerca. No sabemos exactamente qué hay en su núcleo. No entendemos completamente cómo se forman y evolucionan sus tormentas. No sabemos si hay vida en el océano de Europa o en los océanos de las otras lunas. Júpiter sigue siendo un mundo de misterio tanto como de maravilla, un recordatorio de cuánto aún tenemos que aprender sobre nuestro propio sistema solar. Mientras consideras estos misterios, mientras tu mente deambula a través de las vastas escalas y fuerzas en juego en el sistema joviano, recuerda que eres parte de esta historia. Los átomos en tu cuerpo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, todos fueron forjados en los corazones de las estrellas que vivieron y murieron antes de que naciera nuestro Sol. Algunos de esos átomos pueden haber pasado tiempo en el disco protoplanetario, del cual se formó Júpiter. En un sentido muy real, estamos conectados a Júpiter y a todos los planetas a través de nuestra historia cósmica compartida. Esta conexión se extiende más allá de los átomos compartidos. La formación de Júpiter influyó en la formación de la Tierra. La protección continua de Júpiter contra asteroides y cometas ha dado forma a la evolución de la vida en la Tierra. La luz reflejada de Júpiter ha brillado en los ojos de cada humano que haya mirado el cielo nocturno. Hemos tejido a Júpiter en nuestras mitologías, nuestro arte, nuestra ciencia. Es parte de nuestra historia cultural tanto como nuestro entorno físico. Y ahora,
En el siglo XXI, estamos al borde de una nueva era de exploración de Júpiter. Los avances en tecnología están haciendo posibles misiones que habrían sido ciencia ficción hace solo unas décadas. Hay propuestas para sondas que podrían volar a través de los penachos de agua de Europa, muestreando directamente el material del océano subsuperficial. Hay conceptos para naves que podrían flotar en la atmósfera de Júpiter, estudiando sus capas de nubes desde adentro. Hay incluso ideas para misiones que podrían perforar a través del hielo de Europa para explorar directamente su océano. Estas futuras misiones no serán fáciles. El entorno alrededor de Júpiter es uno de los más hostiles del sistema solar. La radiación sola es suficiente para destruir rápidamente la electrónica no protegida. Las temperaturas varían desde el frío extremo en las lunas exteriores hasta el calor extremo cerca del planeta. Las distancias involucradas significan que las señales de radio tardan más de 1 hora en viajar desde Júpiter a la Tierra y viceversa, haciendo imposible el control en tiempo real. Cada misión a Júpiter es un testimonio del ingenio y la determinación humanos. Pero las recompensas de explorar Júpiter son inmensas. Cada nueva pieza de información que recopilamos nos ayuda a entender no solo a Júpiter, sino la formación y evolución de los sistemas planetarios en general. Al estudiar Júpiter, aprendemos sobre los gigantes gaseosos que hemos descubierto orbitando otras estrellas. Al entender las lunas de Júpiter, aprendemos sobre los procesos que podrían crear ambientes habitables en todo el universo. Al explorar el sistema joviano, expandimos el horizonte de la experiencia y el conocimiento humanos. Hay algo profundamente esperanzador en nuestra exploración de Júpiter. A pesar de todos nuestros problemas en la Tierra, a pesar de nuestros conflictos y desafíos, todavía encontramos los recursos y la voluntad para enviar emisarios robóticos a este mundo distante. Todavía miramos hacia arriba y nos preguntamos. Todavía buscamos entender nuestro lugar en el cosmos. Esta curiosidad, este impulso de explorar y entender, puede ser una de las cualidades más nobles de la humanidad. Mientras te desplazas hacia el sueño, mientras las escalas y maravillas de Júpiter se deslizan a través de tu mente, considera esto. En este mismo momento, mientras descansas cómodamente en tu cama, Júpiter está ahí fuera en la oscuridad, real y vasto y girando silenciosamente. Sus tormentas están arremolinándose, sus lunas están orbitando, su campo magnético está pulsando con energía invisible. Es un mundo que existe independientemente de si lo estamos observando o no, un recordatorio de que el universo es vasto y real y está lleno de maravillas, más allá de nuestra experiencia inmediata. Y sin embargo, a través del poder de la ciencia, a través de la aplicación del pensamiento y la observación humanos, hemos llegado a conocer a este gigante distante de manera íntima. Conocemos su composición, su estructura, su historia. Hemos mapeado sus lunas, estudiado sus tormentas, medido su campo magnético. Hemos tomado lo que era solo un punto de luz errante en el cielo antiguo y lo hemos revelado como un mundo de complejidad y maravilla casi inimaginables. Este es el poder del entendimiento humano, la capacidad de alcanzar a través del vacío y comprender mundos que nunca podremos visitar físicamente. La verdadera escala de Júpiter comparada con la Tierra no es solo una cuestión de tamaño físico. Es una cuestión de perspectiva, de entender nuestro lugar en un universo que es vasto más allá de la comprensión. Es una invitación a la humildad, sí, pero también al asombro. Somos pequeños, pero somos capaces de comprender lo grande. Somos frágiles, pero somos capaces de estudiar lo poderoso. Somos efímeros, pero somos capaces de entender lo eterno. Mientras nuestro viaje continúa a través de la inmensidad del sistema joviano, quiero llevarte más profundamente hacia algo que desafía nuestra comprensión terrestre: las tormentas de Júpiter, esos vórtices masivos que podrían engullir mundos enteros sin siquiera notarlo. Imagina por un momento que estás flotando sobre las nubes de Júpiter, protegido de alguna manera mágica de la radiación y la gravedad aplastante, simplemente observando. Debajo de ti, las nubes se extienden hasta el horizonte en todas direcciones. Pero no es un horizonte como el que conocemos en la Tierra. Aquí, la curvatura del planeta es tan gradual que podrías viajar miles de kilómetros y apenas notar el cambio. Y en esas nubes, patrones que desafían la escala humana están constantemente en movimiento, girando, colisionando, fusionándose y dividiéndose en una danza que ha estado ocurriendo durante más tiempo del que nuestra especie ha existido. La gran mancha roja,
Esa tormenta icónica que ha llegado a simbolizar a Júpiter en nuestra imaginación colectiva es solo la más famosa de estas tempestades atmosféricas. Pero consideremos por un momento lo que realmente significa cuando decimos que es una tormenta. En la Tierra, nuestras tormentas más poderosas, los huracanes categoría 5, pueden alcanzar diámetros de varios cientos de kilómetros. Son devastadores a escala humana, capaces de arrasar ciudades y remodelar costas. Pero incluso el huracán más poderoso jamás registrado en la Tierra sería apenas una pequeña perturbación en la atmósfera de Júpiter, perdido entre los vórtices menores que salpican el planeta gigante. La Gran Mancha Roja actualmente mide aproximadamente 16.000 kilómetros de ancho, aunque como mencioné antes, ha estado encogiéndose durante el último siglo. Para poner esto en perspectiva de otra manera, si la Gran Mancha Roja fuera un túnel y pudieras conducir a través de ella a 100 kilómetros por hora sin parar, te tomaría 160 horas, casi una semana completa, atravesarla de un extremo al otro. Y eso es solo su ancho. La tormenta se extiende hacia abajo en la atmósfera de Júpiter, por lo menos 300 kilómetros, posiblemente más, penetrando en regiones donde la presión y la temperatura crean condiciones que ningún material terrestre podría soportar. Los vientos en el borde de la Gran Mancha Roja soplan a velocidades de hasta 430 kilómetros por hora. Estos vientos han estado soplando continuamente, sin descanso, durante al menos los últimos 350 años, desde que tenemos registros confiables de observación. Piensa en eso por un momento. Vientos más fuertes que cualquier tornado en la Tierra, soplando constantemente durante siglos. La energía contenida en esta única tormenta es mayor que toda la energía que la humanidad ha consumido en toda su historia. Y sin embargo, para Júpiter, es solo una característica entre muchas, ni siquiera particularmente inusual excepto por su tamaño y longevidad. Pero la Gran Mancha Roja no está sola. Júpiter alberga miles de tormentas más pequeñas, aunque pequeñas es un término relativo cuando hablamos de vórtices, que aún podrían tragarse países enteros de la Tierra. Hay óvalos blancos, óvalos marrones, manchas oscuras, cada una con su propia personalidad y ciclo de vida. Algunas de estas tormentas son anticiclones como la Gran Mancha Roja, girando en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte. Otras son ciclones, girando en la dirección opuesta. En el año 2000, 3 óvalos blancos más pequeños que habían existido durante décadas se fusionaron para formar una tormenta más grande que los científicos llamaron Oval BA, aunque se hizo conocida más popularmente como la Pequeña Mancha Roja cuando comenzó a cambiar de color en 2006. Esta tormenta, aunque pequeña en comparación con la Gran Mancha Roja, sigue siendo del tamaño de la Tierra. Observar su formación fue como presenciar el nacimiento de una característica geográfica a la escala planetaria, algo que en la Tierra tomaría millones de años de actividad tectónica, pero que en Júpiter ocurrió en cuestión de semanas. Si todavía estás aquí conmigo, dejando que estas vastas escalas se asienten en tu mente, me encantaría saber qué encuentras más fascinante. ¿Es la longevidad de estas tormentas, su tamaño incomprensible, o es el hecho de que podemos observarlas y estudiarlas desde nuestra pequeña roca a cientos de millones de kilómetros de distancia? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando estos titanes atmosféricos. Lo que hace que estas tormentas sean aún más notables es que no son impulsadas por la misma fuente de energía que las tormentas de la Tierra. En nuestro planeta, las tormentas obtienen su energía principalmente del Sol. El calentamiento solar causa evaporación, creando diferencias de temperatura y presión que impulsan los vientos y la precipitación. Pero Júpiter recibe solo el 4% de la luz solar por unidad de área que recibe la Tierra, debido a su distancia mucho mayor del Sol. Y sin embargo, sus tormentas son órdenes de magnitud más poderosas que cualquier cosa en la Tierra. La fuente de energía adicional es el propio calor interno de Júpiter. Como mencioné anteriormente, Júpiter irradia más energía de la que recibe del Sol, liberando lentamente el calor de su formación hace miles de millones de años. Este calor interno crea poderosas corrientes de convección que se elevan desde las profundidades del planeta, transportando energía hacia arriba a través de las capas de la atmósfera. Cuando estas columnas de gas caliente ascendente encuentran las capas superiores más frías de la atmósfera, crean inestabilidades que pueden desarrollarse en vórtices. La rápida rotación de Júpiter luego organiza estos vórtices en los patrones que observamos.
La física de cómo estas tormentas mantienen su coherencia durante tanto tiempo sigue siendo un área activa de investigación. En la Tierra, las tormentas típicamente se disipan en días o semanas a medida que pierden energía por fricción y pierden su fuente de combustible. Pero en Júpiter, las tormentas parecen capaces de sostenerse durante décadas, siglos o posiblemente incluso milenios. Una teoría es que absorben tormentas más pequeñas, canibalizándolas para obtener energía. Otra es que extraen energía del cizallamiento entre las bandas de diferentes velocidades en la atmósfera de Júpiter. La estructura vertical de estas tormentas también es fascinante. A diferencia de los huracanes de la Tierra, que son relativamente poco profundos con estructuras bien definidas de pared del ojo, las tormentas de Júpiter parecen extenderse profundamente en la atmósfera. La misión Juno ha revelado que la Gran Mancha Roja se extiende al menos 300 kilómetros hacia abajo, y posiblemente mucho más. A esas profundidades, la presión es cientos de veces mayor que al nivel del mar en la Tierra, y la temperatura es lo suficientemente alta como para fundir plomo. Las nubes en estas tormentas están compuestas de diferentes sustancias a diferentes altitudes. En las capas superiores, donde las temperaturas son de alrededor de menos 140 grados Celsius, las nubes están hechas de cristales de amoníaco congelado. Más abajo, donde es más cálido, hay nubes de hidrosulfuro de amonio, un compuesto que huele a huevos podridos. Aún más profundo, hay nubes de agua, aunque estas están tan profundas que rara vez, si es que alguna vez, las vemos directamente. Los diferentes colores que vemos en las tormentas de Júpiter probablemente provienen de diferentes compuestos químicos a diferentes altitudes y temperaturas, aunque los detalles exactos de esta química siguen siendo un misterio. Una de las revelaciones más sorprendentes sobre las tormentas de Júpiter vino del descubrimiento de que no son solo características superficiales. Los datos de Juno muestran que las raíces de estas tormentas se extienden mucho más profundamente de lo que nadie esperaba, posiblemente conectándose con corrientes profundas que circulan a través de una fracción significativa del radio del planeta. Esto significa que lo que vemos como tormentas en las cimas de las nubes son solo las puntas visibles de estructuras masivas tridimensionales que penetran profundamente en el interior del planeta. Los polos de Júpiter albergan un tipo diferente de espectáculo de tormentas. En lugar de las bandas y óvalos que dominan las latitudes medias, los polos presentan arreglos de ciclones que parecen casi organizados geométricamente. En el polo norte hay un ciclón central rodeado por 8 ciclones más pequeños dispuestos en un patrón octogonal casi perfecto. En el polo sur hay un ciclón central rodeado por 5 ciclones en un patrón pentagonal. Estos ciclones polares tienen cada uno miles de kilómetros de ancho y han mantenido sus configuraciones desde que Juno comenzó a observarlos. La estabilidad de estos arreglos polares es desconcertante para los científicos. En simulaciones por computadora, tales configuraciones típicamente son inestables, con los ciclones ya sea fusionándose o alejándose unos de otros. Sin embargo, en Júpiter han permanecido notablemente estables durante años de observación. Algún mecanismo, aún no completamente entendido, debe estar manteniéndolos en su lugar. Podría ser que estén anclados por corrientes profundas en el interior de Júpiter, o podría haber alguna retroalimentación compleja entre los ciclones que los mantiene espaciados uniformemente. Mientras contemplamos estas tormentas, es natural preguntarse cómo sería experimentarlas directamente. Por supuesto, ningún humano podría sobrevivir en la atmósfera de Júpiter. La radiación, la presión y la falta de superficie sólida lo hacen imposible. Pero podemos usar nuestra imaginación, informada por datos científicos, para visualizar la experiencia. Imagina descender a través de las capas superiores de nubes de la Gran Mancha Roja. Al principio, estarías en una neblina de cristales de amoníaco, con vientos aullando a tu alrededor a cientos de kilómetros por hora. La luz se volvería cada vez más tenue a medida que desciendes, filtrada a través de kilómetros de nubes sobre ti. A medida que continúas hacia abajo, la presión aumentaría inexorablemente. A solo 100 kilómetros por debajo del nivel superior de las nubes, la presión sería aproximadamente 10 veces la presión al nivel del mar en la Tierra. El aire, si podemos llamarlo así, sería denso y espeso, más como un fluido que como un gas. La temperatura también estaría aumentando, desde el frío glacial de las capas superiores hasta temperaturas que eventualmente excederían cualquier cosa encontrada naturalmente en la superficie de la Tierra. Y a tu alrededor, el caos de la tormenta continuaría.
corrientes ascendentes y descendentes te arrojarían violentamente. Relámpagos, miles de veces más poderosos que cualquier rayo en la Tierra, iluminarían momentáneamente la oscuridad. El sonido sería ensordecedor, si hubiera aire respirable para llevarlo, una cacofonía constante de viento y truenos. Sería una experiencia de poder elemental puro, naturaleza en su forma más violenta y desenfrenada. Pero también hay una extraña belleza en estas tormentas. Las imágenes de Júpiter tomadas por nuestras naves espaciales y telescopios revelan patrones de una complejidad y elegancia asombrosas. Los remolinos y vórtices crean lo que parece arte abstracto a escala planetaria. Los colores, desde rojos óxido profundos hasta blancos cremosos y marrones sutiles, se mezclan y fluyen de maneras que parecen casi deliberadas, como si algún artista cósmico estuviera pintando con nubes. Esta belleza no es accidental, es el resultado de las mismas leyes físicas que gobiernan el flujo de fluidos en la Tierra, pero aplicadas a escalas y condiciones mucho más allá de nuestra experiencia terrestre. Los patrones que vemos, los vórtices, las bandas, las zonas de cizallamiento, son todos ejemplos de cómo la naturaleza organiza la energía y la materia bajo ciertas condiciones. Son expresiones visuales de ecuaciones matemáticas, dinámica de fluidos hecha visible a escala planetaria. El estudio de las tormentas de Júpiter ha llevado a avances en nuestra comprensión de la dinámica atmosférica, no solo en Júpiter, sino también en la Tierra y otros planetas. Los principios que gobiernan la formación y evolución de la Gran Mancha Roja también se aplican, en forma modificada, a los huracanes de la Tierra. Al estudiar las condiciones extremas en Júpiter, los científicos pueden probar y refinar sus modelos de comportamiento atmosférico, llevando a mejores predicciones meteorológicas y comprensión del clima aquí en casa. Hay algo profundamente meditativo en pensar en estas tormentas continuando su danza eterna mientras nosotros seguimos con nuestras vidas aquí en la Tierra. En este momento, mientras descansas cómodamente, la Gran Mancha Roja está girando en la atmósfera de Júpiter. Ha estado girando toda tu vida, toda la vida de tus padres y abuelos. Continuará girando mucho después de que te hayas ido, un remolino persistente en la atmósfera de un mundo distante, completamente indiferente a los dramas humanos que se desarrollan en nuestro pequeño planeta. Y sin embargo, a través del poder de la curiosidad y el ingenio humanos, conocemos estas tormentas, les hemos dado nombres. Hemos medido sus velocidades, mapeado sus estructuras, estudiado su química. Hemos tomado algo que era completamente desconocido para nuestros antepasados y lo hemos hecho parte de nuestro entendimiento colectivo del universo. Cada vez que miras una imagen de la Gran Mancha Roja, estás viendo algo que ningún humano antes del siglo XX pudo ver jamás. Y sin embargo, ahora es tan familiar que aparece en libros de texto para niños y documentales de naturaleza. A medida que avanzamos en nuestra contemplación del sistema joviano, quiero cambiar nuestra atención de las tormentas visibles a algo invisible, pero igualmente impresionante. El papel de Júpiter como escudo protector de la Tierra. Esta no es una función que Júpiter eligió o busca activamente cumplir. Es simplemente una consecuencia de su inmensa gravedad y su posición en el sistema solar. Y sin embargo, sin esta protección inadvertida, la historia de la vida en la Tierra podría haber sido muy diferente, o podría no haber ocurrido en absoluto. El sistema solar no es el lugar ordenado y pacífico que podría parecer desde nuestro punto de vista terrestre. Está lleno de escombros de su formación, asteroides, cometas y otros cuerpos pequeños que ocasionalmente tienen sus órbitas perturbadas y los envían hacia el sistema solar interior. Algunos de estos objetos son lo suficientemente grandes como para causar destrucción masiva sin impactar en la Tierra. El asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años tenía solo unos 10 kilómetros de ancho, una mota insignificante según los estándares cósmicos, y sin embargo, su impacto cambió el curso de la evolución en la Tierra. Júpiter, con su inmensa gravedad, actúa como una especie de portero cósmico para el sistema solar interior. Cuando cometas de periodo largo desde los confines del sistema solar caen hacia el Sol, a menudo encuentran a Júpiter en el camino. Dependiendo de la geometría precisa del encuentro, Júpiter puede capturar estos cometas en órbitas alrededor de sí mismo, desviarlos de vuelta al sistema solar exterior, o incluso expulsarlos del sistema solar por completo. Se estima que Júpiter ha reducido la tasa de impactos de cometas en la Tierra por un factor de 1000. El ejemplo más dramático del papel protector de Júpiter que hemos presenciado directamente
fue el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994. Este cometa había sido capturado por la gravedad de Júpiter en algún momento de las décadas anteriores y se había roto en al menos 21 fragmentos durante un paso cercano al planeta en 1992. En julio de 1994, durante una semana, el mundo observó mientras estos fragmentos se estrellaban uno por uno contra Júpiter. Los impactos fueron espectaculares y aleccionadores. Cada fragmento golpeó a Júpiter a una velocidad de aproximadamente 60 kilómetros por segundo, liberando energía equivalente a millones de megatones de TNT. Los fragmentos más grandes crearon bolas de fuego que se elevaron 3.000 kilómetros sobre las nubes de Júpiter y dejaron cicatrices oscuras en la atmósfera que fueron visibles durante meses. Algunas de estas cicatrices eran más grandes que la Tierra. Fue una demostración vívida del tipo de violencia cósmica de la que Júpiter nos protege regularmente, pero el papel de Júpiter en la protección de la Tierra es más complejo de lo que podría parecer inicialmente. Si bien Júpiter desvía muchos cometas de periodo largo lejos del sistema solar interior, también puede perturbar asteroides del cinturón de asteroides, potencialmente enviándolos en trayectorias que cruzan la Tierra. Además, la influencia gravitacional de Júpiter durante la formación del sistema solar puede haber impedido la formación de un planeta en lo que ahora es el cinturón de asteroides, dejando en su lugar una población de escombros rocosos que ocasionalmente amenazan a la Tierra. Algunos científicos han argumentado que sin Júpiter, o con un Júpiter en una órbita diferente, la Tierra podría haber experimentado menos impactos, no más. Otros sostienen que independientemente de los detalles, la presencia de Júpiter ha sido crucial para crear condiciones estables a largo plazo que permitieron que la vida compleja evolucionara en la Tierra. El debate continúa, pero lo que está claro es que Júpiter ha desempeñado y continúa desempeñando un papel significativo en dar forma al entorno de impacto del sistema solar interior. Si todavía estás aquí, viajando conmigo a través de estas ideas sobre protección cósmica y azar planetario, me encantaría escuchar tus reflexiones. ¿Te reconforta saber que Júpiter está ahí fuera, desviando al menos algunos peligros potenciales? ¿O te hace más consciente de la precariedad de nuestra existencia, dependiendo cómo lo hacemos del arreglo fortuito de planetas para nuestra seguridad? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando el papel de Júpiter en nuestro vecindario cósmico. La influencia gravitacional de Júpiter se extiende mucho más allá de su papel en desviar cometas y asteroides. Durante la formación del sistema solar, la migración de Júpiter a través del disco protoplanetario probablemente tuvo profundos efectos en la distribución de material y la formación de otros planetas. Un modelo popular llamado el Grand Tack sugiere que Júpiter inicialmente migró hacia adentro hacia el Sol, luego revirtió el curso y migró hacia afuera a su posición actual. Este movimiento habría alterado drásticamente la distribución de planetesimales en el sistema solar interior. Si el modelo Grand Tack es correcto, la migración hacia adentro de Júpiter habría despejado gran parte del material en lo que ahora es el cinturón de asteroides, explicando por qué no se formó ningún planeta grande allí. Su posterior migración hacia afuera, causada por interacciones gravitacionales con Saturno, habría permitido que los planetas terrestres se formaran a partir del material restante. Sin esta compleja danza orbital, la Tierra como la conocemos podría no existir. La gravedad de Júpiter también crea regiones estables e inestables en el sistema solar, donde otros objetos pueden o no pueden existir a largo plazo. Los puntos de Lagrange de Júpiter, regiones donde las fuerzas gravitacionales de Júpiter y el Sol se equilibran, albergan miles de asteroides llamados troyanos. Estos asteroides, que orbitan en los mismos puntos a lo largo de la órbita de Júpiter, pero 60 grados por delante y por detrás del planeta, han estado atrapados allí durante miles de millones de años. Son cápsulas del tiempo de la formación del sistema solar, preservadas por la protección gravitacional de Júpiter. Por el contrario, hay regiones en el cinturón de asteroides llamadas brechas de Kirkwood, donde pocos asteroides pueden mantener órbitas estables debido a las resonancias gravitacionales con Júpiter. Si un asteroide vaga hacia una de estas resonancias, su órbita se vuelve inestable con el tiempo y eventualmente es expulsado. Estas brechas son como las huellas invisibles de Júpiter en el cinturón de asteroides, espacios vacíos creados y mantenidos por la influencia gravitacional del gigante distante. El campo magnético de Júpiter también desempeñó un papel protector, aunque de una naturaleza diferente. El campo magnético masivo de Júpiter,
que es aproximadamente 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra, desvía muchas partículas cargadas del viento solar alrededor del planeta y sus lunas interiores. Esto crea una burbuja protectora, aunque también crea cinturones de radiación intensos que hacen que el entorno alrededor de Júpiter sea peligroso para las naves espaciales y prohibitivo para los humanos sin un blindaje pesado. Para las lunas de Júpiter, este campo magnético es tanto una bendición como una maldición. Por un lado, proporciona cierta protección contra los rayos cósmicos y las partículas del viento solar. Por otro lado, atrapa partículas cargadas que bombardean las superficies de las lunas interiores con radiación intensa. Io, la más interna de las grandes lunas, recibe una dosis de radiación que mataría a un humano en cuestión de minutos. Esta radiación puede descomponer moléculas en las superficies de las lunas, potencialmente destruyendo cualquier química orgánica compleja, pero también podría proporcionar energía que podría impulsar reacciones químicas interesantes. La protección que Júpiter proporciona se extiende más allá de las amenazas físicas. La existencia misma de Júpiter puede haber sido crucial para permitir que la Tierra retuviera su agua. Durante las etapas finales de la formación del planeta, la Tierra probablemente estaba demasiado caliente para retener agua. El agua que tenemos hoy probablemente fue entregada más tarde por cometas y asteroides. Júpiter, a través de sus perturbaciones gravitacionales, probablemente jugó un papel clave en dirigir estos cuerpos portadores de agua hacia el sistema solar interior. Sin Júpiter, la Tierra podría haber permanecido como un mundo desértico seco. Hay una profunda ironía en el papel de Júpiter como protector. Este planeta gigante, con su radiación letal, gravedad aplastante y falta de superficie sólida, es completamente hostil a la vida tal como la conocemos, y sin embargo, su presencia puede haber sido esencial para permitir que la vida floreciera en la Tierra. Es un recordatorio de que en el cosmos, las relaciones entre mundos pueden ser complejas y contraintuitivas. Lo que parece amenazante puede ser protector. Lo que parece distante e irrelevante puede ser crucial para nuestra existencia. Esta naturaleza paradójica de Júpiter se extiende a su influencia en la búsqueda de vida en otros lugares del sistema solar. Si bien el entorno de radiación de Júpiter hace que las superficies de sus lunas interiores sean hostiles para la vida, las mismas fuerzas de marea que impulsan esa radiación también proporcionan energía que podría sustentar la vida en los océanos subsuperficiales. Europa, en particular, es considerada uno de los lugares más prometedores en el sistema solar para buscar vida más allá de la Tierra, precisamente debido a los efectos de marea causados por la inmensa gravedad de Júpiter. El calentamiento de marea que mantiene líquido el océano de Europa e impulsa los volcanes de Io es un resultado directo de la inmensa masa de Júpiter. Sin Júpiter, estas lunas serían bolas congeladas muertas de roca y hielo. Con Júpiter, son mundos dinámicos con geología activa y posiblemente biología activa. Es otro ejemplo de cómo Júpiter, a pesar de ser inhóspito en sí mismo, crea condiciones que podrían albergar vida en otros lugares. Mientras reflexionamos sobre el papel protector de Júpiter, es natural pensar en las implicaciones para otros sistemas planetarios. Cuando buscamos planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas, ¿también deberíamos estar buscando Júpiteres protectores? ¿Es la presencia de un planeta gigante gaseoso en la ubicación correcta un requisito previo para el desarrollo de vida compleja en un planeta terrestre? Estas son preguntas que los astrónomos están empezando a explorar a medida que descubrimos más y más sistemas exoplanetarios. Algunos sistemas que hemos descubierto tienen gigantes gaseosos en órbitas muy diferentes a las de Júpiter. Los Júpiteres calientes orbitan extremadamente cerca de sus estrellas, completando órbitas en cuestión de días en lugar de años. Tales planetas ciertamente no proporcionarían el mismo tipo de protección que nuestro Júpiter. Otros sistemas tienen gigantes gaseosos en órbitas altamente elípticas que los llevarían a través del sistema interior, potencialmente desestabilizando las órbitas de cualquier planeta terrestre. Nuestro sistema solar, con el Júpiter relativamente estable y distante de Júpiter, podría ser más raro de lo que una vez pensamos. Esta rareza potencial añade otra capa a nuestra apreciación del papel de Júpiter. No solo tenemos un planeta gigante, tenemos el planeta gigante adecuado en el lugar correcto. Su órbita es casi circular, lo que significa que su influencia gravitacional en el sistema solar interior es relativamente constante y predecible. Está lo suficientemente lejos como para no perturbar directamente las órbitas de los planetas terrestres,
pero lo suficientemente cerca como para influir en los asteroides y cometas que podrían amenazarnos. Es, en muchos sentidos, el guardián perfecto. Pero incluso con la protección de Júpiter, la Tierra no es inmune a los impactos. El registro geológico muestra evidencia de numerosos impactos importantes a lo largo de la historia de la Tierra. Algunos de estos han causado extinciones masivas, remodelando el curso de la evolución. El hecho de que la vida haya sobrevivido y prosperado a pesar de estos impactos es un testimonio tanto de la resiliencia de la vida como del papel protector de Júpiter en la prevención de bombardeos aún más frecuentes. A medida que nuestra tecnología avanza, nos estamos volviendo más capaces de detectar y rastrear objetos cercanos a la Tierra que podrían representar una amenaza de impacto. Tenemos telescopios dedicados a buscar asteroides y cometas potencialmente peligrosos, y estamos desarrollando tecnologías que algún día podrían permitirnos desviar un objeto entrante. En cierto sentido, estamos empezando a asumir conscientemente el papel protector que Júpiter ha estado desempeñando inconscientemente durante miles de millones de años. Sin embargo, hay algo humilde en darse cuenta de que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, todavía dependemos de la disposición fortuita de planetas para nuestra protección. Júpiter no sabe que existimos. No le importa nuestro bienestar. Simplemente está allí, siguiendo las leyes de la gravedad y el movimiento, y nosotros somos los beneficiarios afortunados de su presencia. Es un recordatorio de que nuestra existencia depende de factores mucho más allá de nuestro control, de fuerzas cósmicas que operan en escalas que empequeñecen la experiencia humana. Mientras continuamos nuestro viaje a través del sistema joviano, quiero dirigir nuestra atención a algo verdaderamente notable: el sistema de lunas de Júpiter. Con 79 lunas conocidas, y posiblemente muchas más esperando ser descubiertas, Júpiter preside sobre lo que es esencialmente un sistema solar en miniatura. Estas lunas varían desde cuerpos más grandes que planetas hasta rocas diminutas de apenas unos kilómetros de ancho. Cada una cuenta una historia sobre la formación y evolución del sistema joviano, y colectivamente nos ofrecen una ventana a la increíble diversidad de mundos que pueden existir alrededor de un solo planeta. Las 4 lunas más grandes, las lunas galileanas que mencioné anteriormente, son mundos por derecho propio. Ganímedes, la más grande, tiene un diámetro de 5.262 kilómetros, haciéndola más grande que el planeta Mercurio. Si orbitara el Sol independientemente, la clasificaríamos como un planeta. Ganímedes es única entre las lunas en tener su propio campo magnético generado internamente, lo que sugiere que tiene un núcleo de hierro líquido como la Tierra. También tiene una tenue atmósfera de oxígeno, aunque es demasiado delgada para sustentar la vida tal como la conocemos. La superficie de Ganímedes cuenta la historia de una historia geológica compleja. Aproximadamente un tercio de la superficie es terreno oscuro y antiguo, fuertemente craterizado y que data de hace miles de millones de años. El resto es terreno más brillante y joven, marcado por extensos surcos y crestas, evidencia de actividad tectónica en el pasado de la Luna. Estas regiones más brillantes probablemente se formaron cuando la corteza helada de Ganímedes se fracturó y el agua del interior brotó para crear nuevo terreno. Es un proceso similar a la expansión del fondo marino en la Tierra, pero con hielo de agua en lugar de roca basáltica. Debajo de su superficie helada, Ganímedes alberga un océano de agua líquida. Este océano está intercalado entre capas de hielo, con el océano mismo a unos 100 kilómetros por debajo de la superficie. El océano de Ganímedes puede contener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados, aunque está enterrado demasiado profundo y es demasiado frío para ser considerado un candidato principal para la vida. Sin embargo, la existencia misma de este océano nos dice que el agua líquida, ese ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos, es más común en el sistema solar de lo que una vez pensamos. Calisto, la más externa de las lunas galileanas, es en muchos sentidos la más misteriosa. Su superficie es la más antigua y fuertemente craterizada del sistema solar, lo que sugiere que ha cambiado poco desde su formación. A diferencia de las otras lunas galileanas, Calisto parece ser geológicamente muerta, sin signos de actividad tectónica o vulcanismo, y sin embargo, las mediciones magnéticas sugieren que también puede tener un océano subsuperficial, aunque probablemente esté a mayor profundidad que el de Ganímedes. La superficie de Calisto es una de las más oscuras del sistema solar, ennegrecida por miles de millones de años de bombardeo de micrometeoritos y radiación.
Sus cráteres cuentan la historia del bombardeo pesado tardío, un periodo hace aproximadamente 4.000 millones de años, cuando el sistema solar interior fue golpeado por una lluvia de asteroides y cometas. Debido a que la superficie de Calisto ha cambiado tan poco desde entonces, sirve como un registro de este violento periodo en la historia del sistema solar. Una de las características más intrigantes de Calisto es su aparente falta de diferenciación completa. A diferencia de Ganímedes, Europa e Io, que tienen interiores claramente estratificados con núcleos densos y capas exteriores más ligeras, Calisto parece ser solo parcialmente diferenciada. Esto sugiere que nunca se calentó lo suficiente como para separarse completamente en capas, posiblemente porque orbitaba lo suficientemente lejos de Júpiter como para evitar el intenso calentamiento de marea experimentado por las lunas interiores. Io, de la que hablé anteriormente, es el cuerpo volcánicamente más activo del sistema solar. Su superficie está constantemente siendo renovada por erupciones volcánicas, con plumas de azufre y dióxido de azufre que se elevan hasta 300 kilómetros sobre la superficie. Estos volcanes no son impulsados por el calor de la descomposición radiactiva, como los volcanes de la Tierra, sino por el calentamiento de marea causado por la gravedad de Júpiter y las resonancias orbitales con Europa y Ganímedes. La actividad volcánica de Io es tan intensa que ha volteado la Luna de adentro hacia afuera varias veces durante su historia. Todo el azufre que alguna vez estuvo en el interior de Io ha sido erupcionado a la superficie, dándole sus distintivos colores amarillo, naranja y rojo. La superficie está salpicada de lagos de lava, algunos más grandes que el lago superior de la Tierra. La temperatura en estos lagos de lava puede alcanzar los 1600 grados Celsius, más caliente que cualquier vulcanismo en la Tierra hoy en día. El vulcanismo de Io tiene efectos que se extienden mucho más allá de la propia Luna. El azufre y el oxígeno expulsados de los volcanes de Io son ionizados por el campo magnético de Júpiter, creando un toro de plasma que rodea a Júpiter a lo largo de la órbita de Io. Este plasma interactúa con el campo magnético de Júpiter, creando poderosas corrientes eléctricas que fluyen entre Io y Júpiter. Estas corrientes son tan fuertes que crean auroras brillantes en ambos polos de Júpiter donde se conectan con la atmósfera del planeta. Europa, que mencioné varias veces anteriormente, es quizás la más tentadora de las lunas de Júpiter desde la perspectiva de la astrobiología. Su superficie es la más suave del sistema solar, con pocos cráteres y extensas llanuras de hielo de agua. La superficie está entrecruzada por largas fracturas lineales, algunas extendiéndose por miles de kilómetros. Estas fracturas a menudo muestran evidencia de que el material oscuro del océano de abajo ha brotado y manchado el hielo superficial. El océano de Europa se mantiene líquido por el mismo calentamiento de marea que impulsa los volcanes de Io, aunque el efecto es menos extremo debido a que Europa está más lejos de Júpiter. Este océano está en contacto directo con el manto rocoso de Europa, a diferencia de los océanos de Ganímedes y Calisto, que están intercalados entre capas de hielo. Este contacto roca-agua podría permitir reacciones químicas que podrían sustentar la vida, similares a las que ocurren en los respiraderos hidrotermales en el fondo del océano de la Tierra. Si todavía estás conmigo en esta exploración de las lunas de Júpiter, tómate un momento para considerar la asombrosa diversidad de estos mundos. Desde el infierno volcánico de Io hasta el océano oculto de Europa, desde la antigua superficie de Calisto hasta el terreno acanalado de Ganímedes. Cada luna es única, cada una ofrece sus propias perspectivas sobre la formación y evolución planetaria. ¿Cuál de estas lunas encuentras más intrigante? ¿Es Europa con su potencial para la vida? ¿O Io con su espectacular vulcanismo? ¿O quizás una de las otras que no he discutido en detalle? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos nuestro recorrido por este notable sistema de satélites. Más allá de las 4 lunas galileanas, Júpiter tiene docenas de lunas más pequeñas que se pueden agrupar en varias categorías según sus órbitas. Las lunas interiores, orbitando más cerca de Júpiter que Io, son pequeños mundos irregulares que probablemente son asteroides capturados o fragmentos de colisiones más grandes. Estas incluyen Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe. Amaltea, la más grande de este grupo interior, tiene solo unos 250 kilómetros en su dimensión más larga y tiene forma de patata en lugar de esférica. Amaltea es de color rojizo, posiblemente debido al azufre de los volcanes de Io que se ha depositado en su superficie durante millones de años.
A pesar de su pequeño tamaño, Amalthea parece irradiar más calor del que recibe del Sol, lo que sugiere que podría tener alguna fuente de calor interno, posiblemente de corrientes eléctricas inducidas por el campo magnético de Júpiter. También es notablemente menos densa que el hielo de agua, lo que sugiere que es un montón de escombros sueltos en lugar de un cuerpo sólido. Las lunas exteriores de Júpiter, aquellas que orbitan más allá de Calisto, son una colección diversa de objetos capturados. Se pueden dividir en dos grupos principales: aquellos que orbitan en la misma dirección que la rotación de Júpiter, progrado, y aquellos que orbitan en la dirección opuesta, retrógrado. Las lunas retrógradas son casi ciertamente asteroides o cometas capturados, ya que es casi imposible que se formen en su lugar orbitando hacia atrás. El más grande de estos satélites exteriores es Himalaya, que tiene unos 170 kilómetros de diámetro. Himalaya es parte de un grupo de lunas que orbitan a unos 11 millones de kilómetros de Júpiter, aproximadamente 150 veces más lejos que Io. A esta distancia, la gravedad de Júpiter es mucho más débil, y estas lunas son susceptibles a perturbaciones del Sol y otros planetas. Sus órbitas no son estables a largo plazo, y eventualmente serán expulsadas del sistema joviano o espiraladas hacia Júpiter. Muchas de las lunas exteriores más pequeñas de Júpiter tienen solo unos pocos kilómetros de diámetro y no fueron descubiertas hasta el siglo XXI, cuando los telescopios terrestres se volvieron lo suficientemente poderosos como para detectar objetos tan débiles. Es casi seguro que hay más lunas esperando ser descubiertas, particularmente pequeñas lunas irregulares en órbitas distantes. El recuento total podría eventualmente superar las 100 lunas, aunque muchas de estas serían poco más que rocas capturadas. El sistema de lunas de Júpiter nos proporciona un laboratorio natural para estudiar la formación y evolución de satélites. Las lunas galileanas, en particular, muestran una clara tendencia en densidad con la distancia de Júpiter. Io es la más densa, compuesta principalmente de roca con poco o nada de hielo. Europa tiene una densidad más baja, lo que sugiere una mezcla de roca y hielo. Ganímedes y Calisto tienen densidades aún más bajas, indicando proporciones más altas de hielo a roca. Esta tendencia es similar al gradiente de densidad visto en los planetas del Sistema Solar, y probablemente refleja el gradiente de temperatura en el disco de material del cual se formaron las lunas. La diversidad de las lunas de Júpiter también nos dice algo sobre la diversidad de mundos que podrían existir alrededor de planetas gigantes en otros sistemas estelares. Si Júpiter puede albergar mundos tan variados como el Io volcánico y la Europa oceánica, ¿qué tipos de lunas podrían orbitar los miles de planetas gigantes que hemos descubierto alrededor de otras estrellas? Algunas de estas exolunas podrían ser habitables, incluso si sus planetas padres no lo son. De hecho, las lunas de planetas gigantes podrían superar en número a los planetas similares a la Tierra como moradas para la vida en el universo. La interacción entre Júpiter y sus lunas crea algunos de los fenómenos más espectaculares del Sistema Solar. Los eclipses mutuos de las lunas galileanas, que ocurren cuando una luna pasa frente a otra desde nuestra perspectiva, fueron cruciales para las primeras mediciones de la velocidad de la luz. Los tránsitos de las lunas a través de la cara de Júpiter y las sombras que proyectan son visibles incluso a través de pequeños telescopios, conectándonos visualmente con la danza de estos mundos distantes. Las resonancias orbitales entre las lunas galileanas interiores son particularmente fascinantes. Por cada órbita que Ganímedes completa, Europa completa exactamente 2, e Io completa exactamente 4. Esta resonancia no es una coincidencia, es el resultado de miles de millones de años de evolución orbital. Las lunas gradualmente migraron a estas posiciones resonantes y ahora están bloqueadas en su lugar, sus órbitas mutuamente reforzadas. Esta resonancia es lo que mantiene las órbitas de las lunas ligeramente elípticas, lo que a su vez impulsa el calentamiento de marea que hace que Io sea volcánica y mantiene líquido el océano de Europa. Hay algo poético en esta interconexión. El vulcanismo de Io, el océano de Europa y la órbita de Ganímedes están todos vinculados a través de la red invisible de gravedad y resonancia. Un cambio en una luna afectaría a las otras. Están involucradas en una danza cósmica que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. Es un recordatorio de que nada en el cosmos existe de forma aislada. Todo está conectado a través de fuerzas fundamentales que operan a través de vastas distancias y tiempos.
El estudio de las lunas de Júpiter también ha influido en cómo pensamos sobre las lunas en general. Antes de la era espacial, las lunas eran pensadas como objetos aburridos y sin aire, geológicamente muertos y sin interés, excepto como marcadores orbitales. Las lunas de Júpiter destrozaron esa percepción. Mostraron que las lunas pueden ser mundos activos y dinámicos con geología compleja, atmósferas y potencialmente incluso vida. Ampliaron nuestra definición de dónde podrían existir ambientes habitables en el universo. Las futuras misiones a las lunas de Júpiter prometen revelar aún más sobre estos mundos fascinantes. La misión Europa Clipper estudiará Europa en detalles sin precedentes, buscando sitios donde el material del océano pueda ser accesible en la superficie. La misión JUICE estudiará Ganímedes, Calisto y Europa, proporcionando nuestra primera mirada detallada a estos mundos desde la misión Galileo. Estas misiones buscarán signos de habitabilidad y posiblemente incluso signos de vida misma. Imagina por un momento lo que sería estar en la superficie de una de las lunas de Júpiter, mirando hacia el planeta gigante. Desde Io, Júpiter parecería 39 veces más ancho que la luna llena. Aparece desde la Tierra, dominando el cielo, sus bandas de nubes y tormentas visibles en exquisito detalle. Verías las otras lunas galileanas como discos brillantes, moviéndose visiblemente a través del cielo durante horas o días. Presenciarías eclipses frecuentes cuando Júpiter bloquea el Sol, sumiendo el paisaje en la oscuridad excepto por la tenue luz reflejada de las otras lunas. Desde Europa, la vista sería igualmente espectacular pero diferente. Júpiter aparecería unas 24 veces más ancho que nuestra luna, aún dominando el cielo pero dejando más espacio para las estrellas. La superficie helada de Europa reflejaría la luz de Júpiter, creando un paisaje de otro mundo de hielo brillante y sombras oscuras. Si pudieras de alguna manera penetrar a través del hielo hasta el océano de abajo, estarías en un reino de oscuridad perpetua, donde cualquier vida que pueda existir nunca habría visto el sol o las estrellas. Desde Ganímedes y Calisto, Júpiter aparecería más pequeño pero aún impresionante, aproximadamente 8 veces y 4 veces el tamaño de nuestra luna respectivamente. Estas lunas exteriores tienen vistas de todo el sistema de lunas interiores, un sistema solar en miniatura desplegado ante ellas. Desde Calisto, en el borde del sistema de lunas principal, tendrías la mejor vista de la danza completa, viendo todas las lunas interiores orbitar a Júpiter como un gran reloj celestial marcando el tiempo cósmico. Pero quizás la vista más extraordinaria sería desde una de las pequeñas lunas interiores, orbitando dentro de los anillos de Júpiter. Desde aquí, estarías inmerso en el anillo, rodeado de partículas de polvo brillando con la luz del sol dispersa. Júpiter llenaría la mitad del cielo, tan cerca que no podrías ver todo el planeta de una vez. Las bandas de nubes pasarían debajo de ti a medida que orbitas, un paisaje de nubes interminable extendiéndose hasta el horizonte curvo. Sería una vista que ningún humano ha experimentado jamás, y puede que nunca experimente, pero que podemos imaginar gracias a nuestra comprensión de estos mundos distantes. Las lunas de Júpiter también nos enseñan sobre la naturaleza del tiempo y el cambio en el sistema solar. Io nos muestra un cambio rápido y violento, con su superficie constantemente remodelada por el vulcanismo. Europa nos muestra un cambio más gradual, con su superficie helada lentamente agrietándose y reformándose durante millones de años. Ganímedes nos muestra un mundo atrapado entre el cambio y la estasis, con algunas regiones antiguas y otras jóvenes. Y Calisto nos muestra un mundo casi sin cambios, una cápsula del tiempo de las primeras días del sistema solar. Cada luna es como una instantánea de un momento diferente o proceso diferente en la evolución planetaria. Juntas, nos cuentan la historia de cómo los mundos nacen, evolucionan y a veces mueren. Nos muestran que no hay una sola historia de un mundo. Cada uno sigue su propio camino basado en su tamaño, composición, ubicación e historia. La diversidad de las lunas de Júpiter es un microcosmos de la diversidad de mundos en el universo. Mientras contemplamos estas lunas, estos mundos dentro de mundos orbitando el gigante Júpiter, somos recordados una vez más de las extraordinarias escalas involucradas. El sistema de lunas de Júpiter se extiende por millones de kilómetros, un reino más vasto que la distancia entre la Tierra y la Luna multiplicada muchas veces. Y sin embargo, todo este vasto sistema es solo una pequeña parte del sistema solar, que en sí mismo es solo una mota en nuestra galaxia, que es solo una de miles de millones de galaxias en el universo observable.
Mientras continuamos adentrándose en las profundidades de nuestra contemplación sobre Júpiter, quiero invitarte a un experimento mental que revela verdaderamente la escala de este gigante de una manera que ninguna estadística por sí sola podría lograr. Imagina, si puedes, que la Tierra no orbita alrededor del Sol como lo hace ahora, sino que en cambio es solo otra luna en la vasta colección de Júpiter. Este no es un escenario completamente fantasioso. Después de todo, Ganímedes es más grande que Mercurio, y si puede existir un mundo del tamaño de un planeta como Luna, ¿por qué no la Tierra misma? En esta realidad alternativa, nuestro cielo contaría una historia muy diferente, y nuestras vidas, si es que pudieran existir, serían moldeadas por fuerzas más allá de nuestra experiencia actual. Primero, considera lo que dominaría nuestro cielo. Si la Tierra orbitara a Júpiter a la misma distancia que Io, aproximadamente 422.000 kilómetros, Júpiter aparecería en nuestro cielo con un diámetro angular de casi 40 grados. Para poner esto en perspectiva, tu puño extendido con el brazo estirado cubre aproximadamente 10 grados del cielo. Júpiter sería 4 veces más ancho que eso, una presencia absolutamente dominante que se extendería a través de una porción significativa del cielo. Las bandas de nubes serían claramente visibles a simple vista, arremolinándose y cambiando de hora en hora. La gran mancha roja sería un óvalo obvio, del tamaño de varias lunas llenas, derivando lentamente a través de la cara del gigante. El ciclo día-noche en esta Tierra alternativa sería profundamente diferente. La Tierra, como todas las grandes lunas de Júpiter, probablemente estaría bloqueada por marea, siempre mostrando la misma cara hacia Júpiter. Esto significa que la mitad del planeta tendría a Júpiter permanentemente en el cielo, mientras que la otra mitad nunca lo vería. En el lado que mira hacia Júpiter, el gigante pasaría por fases como nuestra luna, desde completamente iluminado hasta completamente oscuro, pero nunca saldría ni se pondría. Permanecería fijo en su posición en el cielo, mientras las estrellas y el sol se mueven a su alrededor. Los eclipses serían un evento regular y espectacular. Cada vez que la Tierra pasara detrás de Júpiter, entrando en su sombra, el sol sería bloqueado. Pero a diferencia de los eclipses solares en nuestra Tierra real, que duran solo minutos, estos eclipses jovianos durarían horas. Para una Tierra orbitando a la distancia de Io, cada eclipse duraría aproximadamente 2 horas y ocurriría una vez cada 42 horas. Durante estos eclipses, el lado diurno de la Tierra se sumiría en la oscuridad, iluminado solo por la tenue luz reflejada de las otras lunas de Júpiter y el resplandor atmosférico del propio Júpiter cuando la luz del Sol se filtra a través de su atmósfera superior. La temperatura durante estos eclipses frecuentes caería precipitadamente. Sin el calor del Sol durante horas seguidas de manera regular, los patrones climáticos de la Tierra serían caóticos y extremos. Las plantas, si pudieran evolucionar en absoluto, tendrían que adaptarse a períodos regulares de oscuridad completa, mucho más largos que cualquier noche en nuestra Tierra real. La fotosíntesis sería un desafío, y la vida, si existiera, podría depender más de la energía química o el calor de marea que de la luz solar. Pero los eclipses serían solo el comienzo de nuestros desafíos en esta ubicación. A la distancia de Io desde Júpiter, la Tierra estaría profundamente dentro de los cinturones de radiación del planeta gigante. La superficie sería bombardeada con partículas cargadas de alta energía, creando un entorno letal para la vida tal como la conocemos. La dosis de radiación sería miles de veces mayor que cualquier cosa experimentada naturalmente en la Tierra real. Nuestra atmósfera y campo magnético proporcionarían cierta protección, pero probablemente no suficiente para permitir que la vida compleja sobreviviera en la superficie. El calentamiento de marea sería otro factor importante. A la distancia de Io, las fuerzas de marea de Júpiter estirarían y comprimirían la Tierra, generando calor interno a través de la fricción. Mientras que la Tierra es más grande que Io y por lo tanto menos susceptible a los efectos de marea extremos, aún experimentaríamos un vulcanismo significativamente aumentado. Los terremotos serían más frecuentes y severos. El calor interno adicional podría mantener los océanos más cálidos, posiblemente evitando que se congelen durante los largos eclipses, pero también haría que la superficie fuera más inestable geológicamente. Si todavía estás conmigo en este viaje imaginativo, me encantaría escuchar tus pensamientos sobre cómo sería la vida si pudiera existir en una Tierra que orbita a Júpiter. ¿Crees que los humanos podrían adaptarse a tal entorno? ¿O sería demasiado hostil incluso para nuestra especie adaptable?
¿Qué tipo de civilización podría desarrollarse bajo la mirada constante del gigante Júpiter? Comparte tus ideas en los comentarios mientras continuamos explorando este escenario alternativo fascinante. Ahora, imaginemos que la Tierra orbita más lejos, a la distancia de Europa, aproximadamente 670.000 kilómetros de Júpiter. Aquí, el planeta gigante aún dominaría el cielo, apareciendo unas 24 veces más ancho que nuestra Luna, pero dejando más espacio para las estrellas. La radiación sería menos intensa, aunque aún significativamente más alta que en la Tierra real. Los eclipses serían más largos, durando más de 3 horas, pero ocurrirían con menos frecuencia, aproximadamente cada 3 días y medio. A esta distancia, el calentamiento de marea sería menos extremo pero aún significativo. Los océanos de la Tierra podrían desarrollar sistemas de mareas complejos, con protuberancias de marea mucho más grandes que cualquier cosa vista en nuestra Tierra real. Estas mareas no solo serían causadas por Júpiter, sino también por las otras lunas galileanas, creando patrones de interferencia complejos. Las zonas costeras experimentarían mareas que podrían subir y bajar cientos de metros, remodelando dramáticamente la geografía de las costas y haciendo grandes áreas alternativamente tierra y mar. La presencia de las otras lunas galileanas sería un espectáculo constante en el cielo. Io, Europa, Ganímedes y Calisto serían todas visibles como discos, no solo puntos de luz. Las verías moverse visiblemente a lo largo de horas, a veces pasando frente a Júpiter, a veces desapareciendo detrás de él, a veces proyectando sombras sobre sus bandas de nubes. Sería como tener múltiples lunas, cada una con su propio ciclo y apariencia única, creando un paisaje celeste de complejidad incomparable. Si moviéramos la Tierra aún más lejos, a la distancia de Ganímedes, aproximadamente 1 millón de kilómetros, Júpiter aparecería unas 8 veces más grande que nuestra Luna. Aún sería una presencia dominante, pero el cielo comenzaría a sentirse más familiar. La radiación sería mucho menor, posiblemente lo suficientemente baja como para permitir que la vida superficial sobreviva con solo modestas adaptaciones. Los eclipses durarían aproximadamente 7 horas, pero ocurrirían solo una vez por semana, permitiendo patrones más regulares de día y noche entre ellos. A la distancia de Calisto, aproximadamente 1.800.000 kilómetros, la Tierra estaría casi fuera de los cinturones de radiación más peligrosos de Júpiter. El planeta gigante aparecería unas 4 veces más grande que nuestra Luna, aún impresionante pero ya no abrumador. Los eclipses serían eventos raros, ocurriendo solo cuando la alineación fuera la correcta, similar a cómo los eclipses funcionan en nuestra Tierra real, pero con una escala de tiempo diferente. Esta podría ser la distancia más habitable para una Tierra hipotética orbitando a Júpiter, lo suficientemente lejos para evitar los efectos más dañinos, pero lo suficientemente cerca para estar firmemente unida al planeta gigante. Pero incluso a estas distancias más seguras, habría desafíos únicos. La luz del Sol sería mucho más débil a la distancia de Júpiter del Sol, solo aproximadamente el 4% de lo que recibimos en la Tierra. Esto significaría temperaturas mucho más frías, a menos que el efecto invernadero de la atmósfera pudiera compensar significativamente. Las plantas necesitarían adaptarse a niveles de luz mucho más bajos, posiblemente desarrollando hojas más grandes o mecanismos fotosintéticos más eficientes, o la vida podría depender más de fuentes de energía química, como la que se encuentra alrededor de los respiraderos hidrotermales en nuestros océanos profundos. El campo magnético de Júpiter también interactuaría con el de la Tierra de maneras complejas. Si la Tierra mantuviera su propio campo magnético, mientras orbitaba dentro del campo mucho más fuerte de Júpiter, la interacción crearía espectaculares displays aurorales. Las auroras no estarían confinadas a las regiones polares, sino que podrían aparecer en latitudes más bajas, posiblemente incluso cerca del ecuador. El cielo nocturno sería frecuentemente iluminado por cortinas brillantes de luz verde, roja y azul, mucho más intensas y frecuentes que las auroras boreales y australes que vemos en la Tierra real. La comunicación y navegación serían desafiantes en este entorno. El poderoso campo magnético de Júpiter y los cinturones de radiación interferirían con las señales de radio y los sistemas electrónicos. Las brújulas serían inútiles, apuntando no al norte sino hacia Júpiter o en direcciones impredecibles, dependiendo de las interacciones del campo magnético local. Cualquier civilización que se desarrollara en esta Tierra alternativa tendría que encontrar formas diferentes de navegar y comunicarse a largas distancias.
Considera también cómo la presencia constante de Júpiter daría forma a la psicología y cultura de cualquier ser inteligente que evolucionara en esta Tierra alternativa. En nuestro mundo real, el cielo ha sido una fuente de asombro y misterio, con el Sol, la Luna y las estrellas jugando papeles centrales en la mitología y religión. Pero imagine una cultura desarrollándose bajo la mirada constante de Júpiter, con sus bandas siempre cambiantes y su gran mancha roja. El planeta gigante seguramente sería central en su cosmovisión, quizás visto como un ojo divino siempre vigilante o una presencia protectora. El concepto mismo de exploración espacial sería diferente. En lugar de soñar con alcanzar un punto de luz distante llamado Júpiter, los habitantes de esta Tierra alternativa mirarían hacia arriba al gigante que domina su cielo y soñarían con explorarlo de cerca. Las otras lunas galileanas serían objetivos obvios para la exploración, mundos visiblemente cercanos pero aún misteriosos. El viaje al Sol distante sería el desafío último, requiriendo escapar no solo de la gravedad de la Tierra, sino también del pozo gravitacional mucho más profundo de Júpiter. La astronomía misma se desarrollaría de manera diferente. Desde una Tierra orbitando a Júpiter, el movimiento aparente de las estrellas sería más complejo, influenciado tanto por la rotación de la Tierra como por su órbita alrededor de Júpiter. Los planetas interiores, Mercurio, Venus y Marte, serían difíciles de observar, a menudo perdidos en el resplandor del Sol o ocultos detrás de Júpiter. Saturno, Urano y Neptuno serían más fáciles de estudiar, pero el concepto del sistema solar podría tardar más en desarrollarse, cuando tu experiencia inmediata es de un sistema de lunas alrededor de un planeta gigante. El cálculo del tiempo también sería más complejo. En nuestra Tierra real, tenemos días basados en la rotación de la Tierra, meses vagamente basados en el ciclo lunar y años basados en nuestra órbita alrededor del Sol. En una Tierra orbitando a Júpiter, tendrías el día basado en la rotación de la Tierra, que podría estar bloqueada por marea, haciendo que el día sea igual al período orbital alrededor de Júpiter, un mes basado en la órbita alrededor de Júpiter y un año basado en la órbita de Júpiter alrededor del Sol. Pero también tendrías que tener en cuenta los eclipses regulares, las posiciones de las otras lunas y la rotación de Júpiter mismo. Los calendarios serían pesadillas de complejidad. Ahora, alejémonos de este escenario hipotético y consideremos lo que nos enseña sobre nuestra Tierra real. El ejercicio de imaginar la Tierra como una luna de Júpiter destaca cuán perfectamente situada está nuestro planeta actual. Estamos a la distancia justa del Sol para tener agua líquida. Tenemos una luna de tamaño justo para estabilizar nuestra inclinación axial sin causar mareas extremas. Estamos protegidos por Júpiter desde lejos sin estar atrapados en su abrazo gravitacional. Cada aspecto de la situación de la Tierra parece finamente ajustado para permitir el desarrollo y florecimiento de la vida compleja. Este ajuste fino no es necesariamente evidencia de diseño, sino más bien un ejemplo del principio antrópico. Observamos las condiciones perfectas para la vida porque solo podemos existir donde las condiciones son perfectas para la vida. Si la Tierra estuviera en otro lugar, si orbitara a Júpiter o estuviera más cerca o más lejos del Sol, simplemente no estaríamos aquí para hacer la observación. Pero reconocer nuestra buena fortuna cósmica, ya sea por azar o necesidad, profundiza nuestro aprecio por el mundo que habitamos. El ejercicio también nos ayuda a apreciar los desafíos que enfrentan las lunas reales de Júpiter. Europa, con su océano subsuperficial, existe en el entorno de radiación hostil que hemos estado imaginando. Cualquier vida en el océano de Europa estaría protegida por kilómetros de hielo, pero cualquier intento de explorar la superficie tendría que lidiar con niveles de radiación que destruirían rápidamente tanto la electrónica como los organismos biológicos. Io soporta no solo la radiación, sino también el calentamiento de marea extremo que hemos discutido, su superficie constantemente desgarrada y rehecha por fuerzas que destrozarían mundos más grandes.